Ok, bueno, buenas noches a todos los que puntualmente están conectados. Vamos a arrancar un discipulado más de aquí de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Hoy es martes 9, ¿ah? Voy a tener que llevar un calendario porque el domingo toda la iglesia me embarcó con que era domingo 6 y resulta que era domingo 7. Así quedó en el video. Qué barbaridad. Pero bueno, hoy es martes 9 de mayo de este 2023, así es que vamos a aprovechar, vamos a orar de una vez y arrancar porque casi siempre nos queda faltando tiempo. Al final voy a pedirle ahí, Marquito, regálanos una oración ahí, Marquitos, para arrancar. Bueno, buenas noches, Padre Eterno. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos las gracias por un día más, Padre Eterno. Te damos gracias por tu palabra, por ese pan que viene del cielo, Señor, que es tu palabra. Bendito y alabado seas, Señor. Te damos las gracias porque no nos abandonas, Señor, y estás siempre con nosotros día a día, Señor. Te damos las gracias por el pastor, Señor, que, que se alimenta bien de la palabra y nos las hace llegar. Bendito sea, Señor. Y al Espíritu Santo porque nos ilumina también, Señor. Grande es tu misericordia para con nosotros, Señor. Te doy las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Marquitos. Amén. Bueno, vamos a compartir un tema hoy que, bueno, ya lo hemos compartido hace muchos años aquí en el discipulado, pero seguro muchos de ustedes no estaban. Y surgió, bueno, a raíz de lo que vimos hace 15 días, ¿no? Que estuvimos hablando de los dones. Y surgió eso de que cómo hace uno para saber si tiene un don o cuáles dones hay, porque ¿cuál es el don más popular que hay? El don de lenguas. Sí, ese es el que más se conoce, el que más la gente persigue, el que más la gente cree que denota o que demuestra espiritualidad, ¿no? Por eso es que todo el mundo anda detrás de ese don y todo ese asunto. Cuando ahorita lo que vamos a ver es que realmente uno no debe andar detrás de los dones, ¿no? O sea, los dones los da el Espíritu de Dios y uno pues también tiene ciertas capacidades que el mismo Espíritu de Dios le da. Eh, este tema de los dones, pues a veces, como les decía, se encasilla mucho en eso. Y eso era lo que pasaba con la iglesia de Corinto, que todo el mundo quería hablar en lengua. Pero es que cuando uno les dice, les cuenta a ustedes de que la humanidad es la misma, de siempre es lo mismo. La iglesia de Corinto, todo el mundo estaba preocupado por hablar en lenguas y hasta que llegó Pablo a decirle, bueno, está bien que quieran hablar en lengua, pero yo les recomiendo más bien que profetice mejor porque eso es como para el bien de los demás. Pero bueno, vamos a compartir ese tema, desarrollarlo, es bastante información, entonces mejor arranquemos de una vez para que podamos ver si podemos hacerlo todo. Déjenme a ver para compartir la pantalla. Ahí la están viendo, ¿no? Aún no me ha cargado. No, ya. Ahí ahora sí. sí. Ok, bueno, vamos a hablar de los dones espirituales, que eso es toda una doctrina, ¿no? Acuérdense que una doctrina es una enseñanza, ¿no? Entonces, cualquier cosa que uno enseñe de cualquier tema, pues eso ya es una doctrina, ¿no? Por eso es que hay que cuidarse de la doctrina porque uno se alimenta de eso, así como decía Marquita ahora del alimento espiritual, así como uno se cuida en lo natural de lo que come, pues también uno debe cuidarse de la doctrina, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué son los dones espirituales? Bueno, básicamente los dones espirituales son habilidades especiales que Dios nos regala, o sea, un don es una capacitación espiritual, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante, creo que lo menciono, que es muy diferente los dones con, digamos, con esas facultades que uno a veces tiene en lo natural de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, esas habilidades naturales, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que es muy buena para tocar guitarra, para ciertas cosas, eso está bien, eso son virtudes y cosas, pero los dones generalmente tienen que estar involucrado el Espíritu Santo ahí porque son capacitaciones que Él nos da precisamente para Él, ¿no? O para la iglesia como tanto. Entonces son habilidades especiales que Dios le regala a sus hijos, ¿no? Entonces los dones son para sus hijos, para la edificación de su iglesia. Eso siempre ha quedado claro de que los dones son para edificación de su iglesia, así como el fruto del Espíritu es para crecimiento de uno, o sea, es algo íntimo, es algo que sale de lo más interno de uno. Los dones son para la iglesia como tal. Pero obviamente la iglesia, ¿quiénes somos? Somos todos nosotros. Entonces cada uno debería de identificar sus dones y de usarlos. ¿Usarlos para qué? Pues para bendecirnos los unos a los otros
y de esa manera nosotros podamos ser una mejor iglesia, una buena iglesia. Hay gente que a veces dice que tiene un don y un don, pero uno nunca, pues, o sea, solamente la persona que sabrá que lo tiene porque pues no lo ejerce. Entonces dice, bueno, todos los cristianos tenemos por lo menos un don, ¿no? Por lo menos un don porque así lo dice la palabra. Y es el Espíritu Santo el que los da, ¿no? El que los distribuye tal cual como Él quiere, ¿no? Como dice 1 Corintios 12:11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu quien reparte a cada uno según Él lo determina, ¿no? Pero está bien, el Espíritu Santo es el que lo reparte como Él quiere. Sin embargo, la Biblia también nos dice que nosotros podemos anhelar otros dones y de hecho nos anima a pedirlo. 1 Corintios 12:31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, sí nos invita la palabra a que uno procure. ¿Procurar qué es? Es como anhelar, como luchar por algo, es como querer alcanzar algo, ¿no? Eh, o sea, lastimosamente en este tema y en muchos otros temas, pues hay mucha ignorancia, ¿no? Entonces, lo que les decía yo ahorita, de que la gente cree que los dones se reducen solamente a cosas que son muy visibles, a hablar en lenguas, a ser profeta, pero profeta como la gente le gusta, a, a sacar fuera demonios, cosas de esas que a la gente le da cierto estatus, cierto caché, ¿no? Y creen que los dones se reducen solamente a eso. Entonces hay mucha ignorancia realmente en eso. Ah, bueno, esa era la palabra que no me acordaba, yo sabía que la tenía por ahí. Que los dones son diferentes a los talentos naturales, ¿no? Hay gente que es muy talentosa, pero eso no son, o sea, qué creen ustedes que convierte un talento en un don? Para que empecemos nosotros a conversar sobre el tema, ¿no? ¿Sí me entendieron la pregunta o no? ¿Sí me la entendieron o ¿Me no? puede repetir, pastor? Si me hace el favor. ¿Qué creen ustedes que convierte un talento natural en un don de la iglesia? Cuando lo utilizamos en la iglesia, Exacto, cuando uno lo pone al servicio de Dios, o sea, ¿me entiendes? Por ejemplo, si yo toco bien la guitarra, pero en un cuarteto ahí, en bares y cantinas de mala muerte, pues ese es un talento, ¿no? Porque toco bien la guitarra. Pero en el momento en que yo llego a los pies del Señor y ese talento lo pongo al servicio del Señor, ya ministro y todo eso, entonces se convierte en un don, ¿no? Porque precisamente por el Espíritu Santo que yo recibo, me capacita ¿para qué? Para que eso, de tocar, era lo que Milton nos comentaba aquel día de que él en algún momento nació, o me imagino que nació, pues sí, pues tiene que haber nacido con eso. El talento de cantar, ¿cierto? Pero ya cuando lo pone al servicio del Señor, es un don, es una capacitación que Dios le da de que ese talento pueda ser usado ¿para qué? Para la iglesia. Y que hablábamos de que la iglesia no es solamente Efesios 4:23, ahí el salón del Dorado, ¿no? La iglesia es, pues, o sea, la iglesia es toda persona que ha nacido de nuevo y hace parte de la iglesia de Cristo. Y todo aquel que está en pecado es un potencial templo del Espíritu Santo. Entonces, en la medida en que uno puede usar los dones para que esa persona venga a los pies de Cristo y cuando venga a los pies de Cristo, obviamente la iglesia se incrementa, pues la iglesia crece, ¿no? O sea, entonces, básicamente para que lo tengamos. Pastor, Sí, pastor, y ajá. sigue siendo un don, ese talento, ¿cómo le hago la pregunta? Por lo menos yo en la iglesia donde yo asistí hace mucho tiempo, que no aprendí nada, que tuve que ir a aprender a Efesios, se le pagaba, digamos, como a la muchacha que cantaba por ir a los retiros, digamos, se le Ujú. pagaba por sus canciones como a un mariachi. Eso sigue siendo para el servicio de Dios. Ahora, yo te pregunto a ti, bueno, es que es lo mismo, digamos, eso que habla Mari es como esa gente esos pastores que están en pecado y predican la palabra y hay gente que se arrepiente, ¿cierto? Dios respalda su palabra. En este caso, que uno lleve un cantante secular y ministre canciones bonitas y la gente se quebrante, pues digamos que está al servicio de Dios, pero la pregunta que tal vez que tú decías, ¿será que la persona tiene un don espiritual? Entonces ahí lo que uno traería a preguntarse es, ¿esa persona tendrá o no tendrá el Espíritu de Dios? Ahora, si tú me dices, pues yo creo que no, pastor, porque cristiana no es, porque ella va porque le pagan, entonces no tiene el Espíritu de Dios. Si no está el Espíritu de Dios ahí, no es un don espiritual, por más que la música que interprete,
pues, o sea, pueda ministrar a alguien, ¿no? Y ahí surge como un hilo muy delgado que digan, ¿de qué manera puede una persona que no es cristiana ministrar? De la misma manera que un borracho podría predicarle a uno, ¿me entienden? O sea, Pastor, pero digamos que sí era una persona, de hecho ella llegó a ser después pastora, le dieron el lugar de un pastoreo en otra iglesia, pero digamos ella siempre era la que cantaba, pero ella siempre vendía sus discos y igual iba a los retiros y había que pagarle a ella igual. bueno, eso es como, por ejemplo, cuando, ahora que nosotros estábamos en el aniversario, creo que me dijeron que si quería que alguien fuera a cantar a la iglesia, y para celebrar el aniversario, entonces yo dije, me dice, pastor, pero no, él no cobra. Las iglesias le dan una ofrenda. Entonces, casi siempre la gente que va a las iglesias a cantar va con la expectativa de que le den una ofrenda, ¿sí o no? O sea, bueno, lo que uno conoce que cantan generalmente es así. Tal vez, por más que digan, pero no, es para el Señor, pero vaya usted y no le dé una ofrenda, a la gente no le gusta. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo conozco amigos, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de el amigo mío, el cieguito que iba a la iglesia? Él a veces, no siempre, de vez en cuando, entre sus ahorritos, porque él tiene su pensión, reúne y él graba su CD y lo saca algunas copias y regala o las vende algunas y todo eso. Entonces, o sea, uno ve que realmente lo que hace es tratar de recuperar su inversión o por lo menos sus gastos y todo eso. Ahora, lo que pasa es que si uno ya lo está haciendo por negocio como tal, eso es como lo mismo que uno cobre por ir a predicar. Una cosa es que uno vaya a predicar y y la iglesia le dé una ofrenda a que uno cobre, ¿no? Tarifa y todo ese asunto. Eso no es muy cristiano que digamos. Por más que tú digas, Mari, que después le dieron un pastoreo y todo, es que ya uno que nombren a alguien pastor y eso todavía no termina por convencerlo a uno. O sea, uno ve a alguien que tiene ciertas prácticas no muy cristianas y que tú me digas, sí, pero nombró un pastor. Bueno, eso tampoco no es suficiente como para que me convenza de que todavía no tiene prácticas no muy cristianas, ¿no? Entonces, había que Pastor, pesarlo ahí. entonces se podría decir que el don, como se está hablando a nivel espiritual, tiene que ir acompañada, por decirlo de alguna forma, de testimonio. Es que, digamos, el don tiene que estar, digamos, como que sellado o garantizado por la presencia del Espíritu de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios el que lo capacita a uno. Recuerden esa parte, ¿no? No podría uno tener dones espirituales si uno no tiene el Espíritu de Dios, por ese lado, ¿cierto? Entonces, si no está el Espíritu de Dios ahí, pues imagínate, o sea, no hay nada, ¿no? O sea, ¿cuál fue la palabra que tú usaste, Juan Pablo, de que debía estar supeditado? ¿Qué dijiste? Que si tendría que ir Ah, el acompañada de testimonio. testimonio, sí. Exacto. Entonces, claro, si no está el Espíritu Santo de Dios, no hay fruto. Recuerden que todo eso va ligado, ¿no? Y si no hay fruto, no hay testimonio. Entonces, por ejemplo, lo que dice María ahí, que esa persona sí está bien, canta lindísimo. Y yo les cuento, la primera vez que yo fui a un culto aquí en Costa Rica, cuando llegué por allá en el año 97, fue una iglesia por aquí en Palí de Pavas, y lindísimo, o sea, el grupo musical. Y me acuerdo la canción, porque estaban cantando esa canción que dice que hay una unción aquí cayendo sobre mí. Esa. La cantaban, pero espectacular, pues claro, pues que eran cantantes profesionales, ¿no? Y bueno, sabemos muchas historias de que la mayoría de la gente de los grupos de alabanza en las iglesias no son cristianos. Y uno dice que no son cristianos, ¿por qué? Porque cantan y después de que terminan de cantar, se les acabó ya la motivación por la cual están en la iglesia, se van, salen, comen, hacen de todo y cuando les toca volver a cantar, vuelven otra vez y se animan, ¿no? Entonces lo que los anima a ellos no es la palabra como tal, sino el cantar. Entonces eso no es cristiano, ¿no? Para nada. Entonces sí tiene que estar acompañado, como decía Juan Pablo, la gente que ministra o que tiene el don de la música con su testimonio. ¿Y cómo haría su testimonio? Pues que amen escuchar la palabra, que se sienten ahí a escuchar la prédica, que participen, ¿me entienden? Entonces sí tiene que ir acompañado Juan Pablo de testimonio, por supuesto. Ok. Sigamos entonces. Entonces, recordemos, los dones espirituales difieren de los talentos, ¿no? Ya eso lo tenemos claro. Talentos hay muchísimos. Hay gente que es muy creativa, hay gente que es deportista, hay gente que es buenísima para los sistemas, todo eso.
Pero en el momento en que ya la presencia del Espíritu Santo de Dios se da y uno recibe esa capacitación, acuérdense que parte de la doctrina del Espíritu Santo es que él es el que lo capacita a uno para servir, ¿no? Para servirle al Señor. Entonces, cuando uno ese talento lo pone al servicio del Señor, ya se convierte en un don espiritual. Entonces, obviamente tiene que haberse dado un nuevo nacimiento, tiene que haberse dado un crecimiento espiritual. Por eso es que a veces, ahora que estamos mencionando eso, hay gente que canta muy bonito en las iglesias, pero uno no puede, por el hecho de que uno sepa que cantan bonito, no puede ponerlo uno a ministrar de una vez, o sea, ¿me entiendes? O sea, y sobre todo la línea de la iglesia nuestra, ustedes saben que para que la gente empiece a servir, por lo menos tiene que dar testimonio, tiene que estar un tiempito ahí que uno conozca cómo se mueve la persona, por lo menos. Ok, bueno, entonces, bueno, a cada uno, el Señor o el Espíritu Santo nos da diferentes dones, pero uno sí tiene que estar abierto a servir fuera del área, esas áreas en las que uno se siente fuerte, ¿no? Porque de seguro que cada uno de nosotros tenemos áreas en las cuales creemos, por lo menos que nos sentimos fuertes como para servir, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno no pueda estar abierto a servir en otra área, ¿no? Y volviendo a lo de la música, es algo que siempre se les critica a los músicos, ¿no? Que ellos solamente cantan, tocan nada más, pero Dios guarde que usted los ponga a barrer o a hacer aseo o en la cocina, porque eso no les toca a ellos, ¿no? Eso no debería ser así, porque recuerden, si bien uno tiene sus dones, uno debe anhelar otros, ¿no? Como decíamos ahora, la Biblia nos insta a que nosotros procuremos otros dones también, y como los dones son para el beneficio de la iglesia, eso se traduce en que uno debe estar abierto ¿a qué? A servir en lo que sea, ¿no? Recuerden que un siervo, la característica que tiene un siervo es, yo no sirvo en lo que a mí me gusta, sino en lo que la obra necesita también. Ahora, ustedes dirán, pastor, pero si la iglesia necesita un cantante y usted no tiene voz, entonces, porque la iglesia lo necesita, no, tiene que haber un equilibrio también, ¿no? Obviamente, yo varias veces les he dicho, yo no tengo voz para cantar, pero si lo tuviera me encantaría cantar, pero yo reconozco y sé que no lo tengo, entonces, ¿para qué voy a hacer algo de la cual no tengo la capacidad o la formación? ¿No? Ok, entonces, bueno, Dios nos da también aparte de que nos capacite y todo, es esa pasión, esa oportunidad. Recuerden que Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, y está muy ligado a esta parte de los dones espirituales, ¿no? Entonces, ese es un proceso que uno tiene que pasar, ¿no? O sea, yo lo puedo contar como experiencia personal, ustedes también, de que yo cuando llegué a los pies del Señor allá en el año 2004, me metí a la cárcel, y entonces comencé a ver que realmente a mí me gustaba. Antes de yo inclusive ser cristiano, yo tenía mi experiencia, digámoslo, por lo menos académica pues de tener cierta oratoria, ¿no? De exponer, de enseñar. Yo en el colegio fui buen estudiante, entonces me pagaban, ahí sí, me pagaban por dar clases de matemática, entonces esas cosas, entonces ya después uno viene a los pies del Señor, entonces uno comienza a entrar a la cárcel, se mete a evangelismo, se mete aquí, que profesor de la escuelita aquí, a desarrollar ciertas habilidades que tal vez uno las tiene ahí, pero que como uno no las desarrolla, pues uno nunca va a saber qué tan diestro es, ¿no? Y eso hay que hacerlo con alegría, que uno desee, porque uno sabe que se siente útil y que uno es eficiente para el ministerio o para la obra o para la iglesia en este caso, ¿no? Entonces hay que cultivar los dones, ¿no? Precisamente para eso. Ahora, ¿para qué sirven los dones? Ya lo vimos, ¿no? O sea, básicamente es algo que Dios nos da, es como una capacitación para que todos, como miembros de una misma iglesia, trabajemos juntos para el crecimiento de la misma, ¿no? Entonces hay que usarlos con un propósito común, y el propósito común siempre tiene que ser que la gloria sea para el Señor, ¿no? O sea, los dones no son para vanagloriarse, que es un problema que tenemos hoy en día con los dones. Por eso la gente quiere hablar en lenguas no para que el nombre del Señor sea glorificado, sino para la gente vanagloriarse de que son muy espirituales, ¿no? O sea, entonces hay un problema tremendo ahí. Pablo lo sabía, por eso Pablo se lo dijo a la iglesia, no se pongan en eso, hombre, más bien profeticen. Ok, entonces, como dice Efesios 4:12, la idea obviamente de los dones es que el pueblo de Dios sea capacitado ¿para qué? Para que edifique el cuerpo de Cristo, ¿no? Cuando se habla de edificar, todos sabemos que es edificar, construir, levantar, etcétera, ¿no? Los dones no son un premio a nuestra espiritualidad, recuerden, no es que porque si yo, y es que ese es el problema, volvemos a hablar del don de lenguas, porque es el más popular, el más buscado, el que la gente cree que es de más caché,
pero no es un premio. Entonces la gente cree que como es un premio, entonces en la medida en que me vean a mí hablando en lenguas, Dios me ha premiado por mi espiritualidad. No, no, a veces, recuerden, ¿no? Eso es como, y más adelante creo que está ahí, como somos un mismo cuerpo, a veces los elementos del cuerpo más importantes, los más vitales son aquellos que ni vemos, ¿no? Y así debería ser en el ejercer los dones espirituales, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, como dice 1 Corintios 12:7, a cada uno les da una manifestación para provecho, precisamente para eso es, ¿no? Señor nos capacita ¿para qué? Para que la iglesia sea más efectiva, para que funcione mejor, para que todos los miembros podamos apoyarnos unos a otros en las diferentes fortalezas que cada uno tiene. No es un secreto que cuando un miembro falla, pues todo el cuerpo se resiente, nosotros lo hemos visto. Y esta semana he estado con un problema ahí en una encía y por más que eso sea aquí nada más, todo el cuerpo se resiente, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Entonces, pasa en lo natural, pasa en la espiritual. ¿Cómo debemos usar los dones? Bueno, es interesante ver, o sea, nosotros vamos a ver 3 capítulos o 3 pasajes que hablan de los dones, porque hay 3 tipos de dones espirituales, y en ellos hay un común denominador y es el tema del amor y la unidad de la iglesia, porque ahora tiene sentido, ¿no? Porque si los dones son precisamente para que la iglesia crezca, para que la iglesia se fortalezca, pues el común denominador de esos 3 libros o esos 3 versículos o 3 pasajes que vamos a leer ahora es porque se basan sobre el amor, ¿no? Entonces, queda totalmente claro de que cuando uno ejerce los dones, pues hay que hacerlo con amor, ¿no? Precisamente porque, digamos, el amor si existe tiene que ser visible. ¿Y cómo lo hace uno visible? Con las obras o con el testimonio o con la forma en la que uno actúa en el ejercicio de los dones que cada uno tiene, ¿no? De esa forma, obviamente, entonces no se cumpliría el propósito de Dios para los dones. Nada más para ver si me están siguiendo. ¿Cuál es que es el propósito de Dios con este tema de los dones? Edificar la congregación. Edificar la congregación. Recuerden, ¿no? O sea, eso es algo que tienen que tener claro. ¿Para qué son los dones? Para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se fortalezca. Por eso es que los dones no son para uno. Los dones son ¿para qué? Para que uno los desarrolle y los ponga al servicio de los demás. Entonces, por eso es que, vuelvo e insisto, el don de lenguas, por eso Pablo le decía a la iglesia, el que habla en lenguas para sí mismo habla o para Dios nada más, porque ¿quién le va a entender, no? Entonces, no hagan eso, ¿para qué? Eso es lo mejor, profeticen, ¿no? Vuelvo e insisto en eso. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Del para qué son los dones y cuál es el propósito de Dios con los dones, ¿no? Pues, pastor, por eso perdón que interrumpa, Sí, por sí, eso los compara con los miembros de un cuerpo, que no correcto. todos son dedos, no todos son, ¿qué es eso? Sí, el que es ojo que mire, y el que es boca que hable, y el que es oído que oiga, ¿no? Entonces, pero sí, cada uno con su función. Y ahora, imaginen ustedes lo que pasa cuando un miembro del cuerpo, cuando se espera algo de un miembro del cuerpo y no lo hace. ¿Se acuerdan que yo siempre les pongo la ilustración de cuando, ¿a quién de nosotros que estamos aquí nos ha dormido una pierna o un brazo? Que uno a veces se sienta mucho sobre una pierna y cuando se para, se le duerme, ¿cierto? Y uno dice, y esa sensación esa sensación es súper molesta. Ahora, si a mí se me duerme una pierna, la pierna sigue pegada al cuerpo, ¿cierto que sí? Pero el cuerpo no se puede apoyar en esa pierna, por más que esté pegada al cuerpo. ¿Por qué? Porque no hay conexión. Entonces uno tiene que volver a estirar, ¿para qué? Para que corra la sangre y sentir ese hormigueo ahí. Uy, no, mejor debemos de hablar de eso. Entonces está bien, entonces se siente esa parte, ¿no? Entonces, por eso el amor es bien clave, ya ustedes lo han escuchado, 1 Corintios 13:1, que si yo hiciera tantas cosas y si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, pues nada gano con eso. O sea, eso lo decía Pablo. Entonces, el amor tiene que estar metido ahí en el ejercicio de los dones, ¿no? Entonces, es importante que nosotros valoremos los dones que Dios nos ha dado, ¿no? Y los dones que tienen los demás, ¿no? O sea, eso no se trata de competencia. Recuerden lo que Pablo mismo decía, ¿no? Yo quisiera que todos fueran como yo, pero no, cada uno tiene lo suyo. Y qué bueno que es así. Pues imaginen un cuerpo que todos fueran oído, entonces, ¿con qué come uno? No hay boca, ¿me entiendes? Entonces, qué bueno que sea así, Dios es perfecto en todo lo que hace, ¿no? Entonces, lo importante es que cada uno
que tiene su don en particular, pues como les dije ahorita, 1 de Pedro 4:10, lo ponga al servicio de los demás, el don que recibió, administrando fielmente la gracia que Dios le ha dado en sus diversas formas, ¿no? Ok, bueno, hablemos de los dones ya en un contexto un poco más general. Entonces aquí es bien importante que siempre uno, cualquier tema de estos, pues vaya uno a la palabra, qué es lo que la palabra dice, no sé, bueno, ya ustedes lo han escuchado obviamente, ¿no? Si es un versículo el que habla de un tema en particular, hay que meterlo en el contexto, saber de qué está hablando el autor y ver, identificar el tema básicamente, ¿no? Entonces, en este caso particular, para ver el contexto de los dones, nos vamos a enfocar en 5 versículos que están en Romanos 12, que hablan sobre el contexto de los dones espirituales. Aquí está Romanos 12, del 1 al 5, ¿no? Por ejemplo, el versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por todas las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, presentar vuestros cuerpos, obviamente, cuando habla de vuestros cuerpos, está hablando de todo, ¿no? Tanto nuestra parte física, en el sentido de que uno dirá, pero mi cuerpo, esto es carne, sí, pero la fuerza también se necesita a veces dentro del servicio, del ejercicio de los dones. Que lo presentemos en sacrificio vivo, ¿no? Santo, devoto, consagrado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, un culto racional se refiere a algo con inteligencia, ¿no? Cuando dice que uno presente a Dios su cuerpo como un sacrificio vivo, pero con inteligencia, es decir, con conocimiento de causa, no coaccionado con nada, ¿no? Las cosas de Dios no deben de hacerse de una manera coaccionada. El que esté sirviendo o que sirva o que ejerza un don, tiene que ser porque lo entiende, sabe por quién lo hace, para qué lo hace. Por eso es importante que uno conozca todo el contexto de lo que encierran los dones espirituales, ¿no? Entonces, en ese versículo, obviamente, que le escribe Pablo, obviamente, a la iglesia de Roma, es lo que les está diciendo es eso precisamente, ¿no? O sea, ustedes preséntense como un sacrificio vivo, o sea, como que ofrenden su vida, o sea, ofrezcan su tiempo, ofrezcan todo lo que encierra la vida de una persona, ofrezcanlo al Señor como un culto racional. Y después dice que sí lo conocemos, que no nos conformemos a este siglo, ¿no? Es decir, obviamente este sistema es cada vez más anticristiano, entonces no nos conformemos a este sistema, no nos resignemos ya a que, bueno, hay que vivir, hay que seguir la corriente de este mundo. No nos conformemos, transformémonos, renovemos nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la verdadera voluntad del Señor. Entonces, ese es un versículo que está muy ligado con Efesios 4:23 porque habla de la importancia de renovar la mente. Nosotros no podríamos ejercer nuestros dones, o como decía o preguntaba David hace días, ¿cómo hace uno para saber cuál es el don y cuál es, ¿me entiende? Uno nunca va a tener esa inquietud si no ha nacido de nuevo. O sea, ¿qué persona que no ha nacido de nuevo le interesa decir, ¿cómo sirvo al Señor? ¿Me entiendes? O sea, no tiene sentido, ¿no? Y si no ha nacido, déle el beneficio de la duda que nació de nuevo, pero si no ha entrado en el proceso de ir cambiando su manera de pensar, tampoco le va a interesar servir. Por eso es que uno insta mucho a la gente, sirvan, ejerzan sus dones, sepan cuál es su capacidad, pónganlo al servicio de la iglesia, etcétera. Hagan algo, ¿no? Porque cuando uno ve que la gente pasa años y años y no hacen nada, es porque realmente no han entendido que realmente uno es deudor, que uno recibe mucho por gracia y que por gracia lo da al mejor estilo de Pablo, ¿no? ¿Me entiende? Las cosas, uno no puede retener las cosas, o sea, recibir, no, hay que recibir y dar, y no estamos hablando de plata. Ok, bueno, entonces tenemos que renovar la mente, indudablemente, con los pensamientos de antes, jamás vamos a poder ejercer nuestros dones espirituales, porque recuerde que como hablaba Juan Pablo ahora, tiene que ir acompañado, obviamente, de un testimonio, ¿no? Versículo 3 dice, digo pues, por la gracia, o sea, recuerde que la gracia es recibir lo que uno no merece, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, es decir, una opinión desmedida, ¿no? Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió en cada uno. ¿A qué se refiere cuando dice piense con cordura conforme a la medida de la fe? ¿Se acuerdan que eso ya lo hemos hablado? ¿Qué es la medida de la fe? O sea, ¿será que la gente tiene diferentes medidas de fe? ¿Ustedes qué piensan? Sí, va a Es depender de la relación que tenga con el Señor. el conocimiento. O sea, siendo la fe el fruto del conocimiento, la gente tiene diferentes medidas de fe porque no todo el mundo conoce igual, no todo el mundo se relaciona igual, no todo el mundo camina igual. La relación
de Dios con cada persona es personal, ¿no? Será tan fuerte como fuerte sea la información y que cada uno, que uno tenga de la contraparte, en este caso de Dios. Ok, entonces la medida de la fe que Dios dio a cada uno. Entonces, ahí en ese versículo lo que vemos es de que la importancia de tener esa actitud correcta acerca de uno mismo, ¿no? No, o sea, ni creerse mucho, porque hay gente que le gusta vanagloriarse, y era lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Vanagloriarse de que tienen algunos dones, ¿no? Es muy delicado eso, ¿no? O sea, cuando uno dice que tiene un don, eh, primero, asegúrese de que realmente ese sea su don, o sea, de que esa es su fortaleza, que eso es lo que le hace sentir, como decíamos ahorita, gozoso, alegre, que estás seguro de que es algo en lo que tú puedes poner al servicio de la iglesia, eso por un lado. Y segundo, asegúrese de que realmente sea algo de Dios, ¿no? Porque te digo, hay gente que realmente dice que tiene algunos dones, pero volvemos a lo que decía Juan Pablo ahorita, no lo respalda el testimonio, ¿no? Entonces, decir que yo tengo un don, es como que yo les diga a ustedes que yo tengo el don de sanidad, pero ustedes nunca me vean a mí que nunca he dado yo muestras de eso, entonces nada más porque yo los digo. Y peor si se les digo que tengo el don de sanidad y con una gripa tremenda. Bueno, pues eso es otro tema. Bueno, entonces básicamente, entonces aprendemos nosotros que cada uno tiene un grado de fe, eso es lo que les decía, y que es lo que nos permite a nosotros usar efectivamente nuestros dones, en este caso motivacionales, que es el primer grupo que vamos a ver ahorita que tenemos acá abajo. El versículo 4 y 5 de eso de Romanos 12 que estamos leyendo, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, ya lo hemos visto ahorita, saber que cada uno tiene su función, lo importante es que los diferentes dones de las diferentes personas trabajen en armonía, ¿no? Se complementen porque tenemos un objetivo común, el objetivo es el mismo, el espíritu que nos mueve es el mismo, los dones son diferentes, pero he ahí la importancia de que se puedan complementar con un objetivo común que es que la iglesia crezca, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Ok, vamos a entrar en las tres categorías de dones que menciona la palabra. Me estoy saltando algunas cositas porque eso ya creo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Pero vamos a ver las tres categorías de dones que menciona la palabra, ¿no? Entonces, porque son diferentes. Y ahí hay un ejemplo, una analogía de que, por ejemplo, si uno tiene una canasta de manzanas, naranjas y bananos, ¿qué tiene al final? No es una canasta de manzanas, ni tampoco es una canasta de naranjas, ni tampoco es de bananos, es una canasta de frutas, ¿no? Aunque los miembros individualmente sean diferentes, ¿no? Pero a la larga, el total es una canasta de fruta, ¿no? Igual sucede con las tres categorías de dones que vamos a ver, que son de diferentes clases, pero a la larga todo hace parte de un conjunto que son los dones espirituales como tal, con el mismo objetivo, el mismo espíritu es el que los da, y básicamente uno tiene que saber cuál es el de uno para que uno lo desarrolle. Ok, entonces la Biblia habla de estos dones, antes de pasar allá en Primera de Pedro 4:10, que dice, cada uno según el don que ha recibido. Entonces, por eso es que bíblicamente uno tiene por lo menos, aunque sea un don, ¿no? Porque dice, cada uno ha recibido un don. Recuerda que un don es un talento o es una capacitación espiritual, ¿no? Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir la multiforme gracia de Dios? O sea, de muchas formas diferentes, ¿no? No está encasillado en una sola cosa, que es el error que sucede hoy en día, donde la gente encasilla todos los dones a la parte de las lenguas y dos o tres dones nada más. No, la gracia de Dios es multiforme, o sea, hay diferentísimas formas de que realmente uno podría ejercer los dones, ¿no? Entonces, nos ha dado a cada cristiano uno por lo menos, es como los ministerios, ¿no? Recuerda que varias veces lo hemos dicho. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación, entonces todos tenemos ministerio. Entonces a todos nos cae aquello que Pablo le decía a Timoteo, ejerce tu ministerio, ¿no? Haz labor de evangelista y todo eso. Todos tenemos por lo menos ese ministerio y en cuanto a los dones, todos tenemos al menos uno, ¿no? Ahora, nosotros, ¿cómo tenemos esos dones? ¿Cómo creen ustedes que uno tiene los dones, los dones? O más bien, Mediante una ¿ustedes creen que los dones se obtienen? Pensemos en eso, ¿no? puede ser que se desarrollen, pastor, en caminar con el Señor.
según la capacidad de cada uno. Por medio de Por una alianza gracia. con el Espíritu Santo. Pensemos en lo que estábamos hablando ahora de aquel que tocaba, que está en el cuarteto imperial, aquel cuarteto imperial que tocaba ya y la guitarra y que o escuchó la palabra, la fe viene por el oír, se arrepintió, le entregó su vida al Señor, nació de nuevo, la sangre lo limpió, todo eso, y entonces ese talento de tocar la guitarra lo puso al servicio del Señor, ¿no? Entonces, digamos que los talentos, hay gente que nace con el talento y por una decisión personal lo pone al servicio del Señor, digámoslo así. Entonces, no es que uno los compre, o sea, eso de tocar guitarra, pues, aunque uno aprende, ¿no? Obviamente que uno aprende a tocar guitarra y lo que decía Davis, uno lo desarrolla como tal, ¿no? Pero digamos que los dones como tal, para que uno sepa, el don en la palabra griega, porque recuerda que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces, la palabra griega para don, digamos que es algo que Dios nos da gratuitamente, ¿no? Es un presente espiritual, es un regalo gratuito, digamos, lo que son los dones, esas capacitaciones. Pero, y lo que les decía ahorita también es que, por ejemplo, puede ser, cada uno por eso no se limite a lo que siente que hace bien, porque uno lo puede desarrollar, como decía David ahorita. Hay mucha gente que llega a la iglesia o a cualquier iglesia y podría decir, no, hombre, a mí no me gusta predicar, por ejemplo, pero resulta que en algún momento se le dio la oportunidad de hablar en público y dijo, ve, mira, me gusta, y comienza a desarrollar eso, y Dios produce en uno el querer como el hacer, y uno comienza a desarrollarlo y lo hace. Yo, por ejemplo, yo les digo a ustedes, aunque a mí me gustaba enseñar y esto, es decir, que si yo alguna vez pensé en mi vida que yo iba a ser pastor, jamás, o sea, es más, ni pensaba que iba a ser cristiano, yo era católico, como les dije alguna vez, y de seguro cada uno de ustedes tendrá su historia también, de cosas que uno ha hecho que uno dice, yo jamás pensé que yo haría eso, ¿no? Haría aquello, ¿entienden? Entonces, los dones en general son regalos o son, digamos, presentes espirituales, son capacitaciones que el Señor nos da, digámoslo así, de tal manera que nosotros podamos ponerlo al servicio de la iglesia como lo que hablamos ahorita, ¿no? No es algo que uno lo compre, no es algo que uno se lo haya ganado en una lotería, no es algo que uno traslade de una persona a la otra, no es que yo podría decir aquí a Marquitos, Marquitos, te voy a pasar, yo tengo el don, no sé, suponga que el don de la enseñanza, pero se lo voy a pasar a Marquitos. Marquitos, recíbelo, ¿entiendes? Entonces, no es eso así no funciona el asunto, ¿no? Tiene que haber una relación con el Señor y desarrollarlo, y Él va a poner en nosotros tanto el querer como el hacer, y por eso es que la palabra dice que al más simple lo hace sabio, ¿no? En la medida que uno quiera, un corazón dispuesto. ¿Ustedes se acuerdan de esa frase que es muy bonita de batalla y todo eso que dice que Dios no, ¿cómo es que es? Espera, me Que Dios acuerdo no otra vez. capacita, que Dios capacita, A escoger, que Dios no escoge a los capacitados. ¿Qué es lo que hace Dios? capacita a los escogidos. Capacita a los escogidos, ¿me entiendes? Entonces, él lo que necesita es un corazón dispuesto, ¿entiendes? Alguien que quiera ponerse al servicio de él, digámoslo así. Y entonces ahí viene la capacitación espiritual que uno comienza a desarrollar lo que son los dones en la medida en Sí, que uno se pastor, pone en de la mano de hecho, él. a mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de los apóstoles que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo, que muchos eran pescadores. Y uno diría qué tipo de instrucción o qué tipo de enseñanza podría tener un pescador para después leer a Juan y leer a Pedro las cartas inspiradas por el Espíritu de Dios que están plasmadas en la Biblia. Y uno dice, wow, qué léxico, qué fluidez, qué congruencia, todo, ¿verdad? Y uno dice, y si uno se va al fundamento, son pescadores. Sí, ese ejemplo de Juan Pablo es excelente, ¿no? O sea, realmente, y es algo y es una de las evidencias que hay de la resurrección del Señor, ¿no? O sea, como un grupito de pescadores miedosos que al principio era una secta prácticamente la que había, cómo llegó a convertirse en la religión más grande, hablemos de religión, pues, por ponerle un nombre, del mundo, ¿no? O sea, ¿entienden? O sea, es impresionante eso, porque realmente el único apóstol, bueno, Lucas no fue apóstol realmente, que era médico, pero el único, digamos, apóstol al que fue abortivo así instruido realmente fue Pablo, ¿no? O sea, él sí era instruido, pero el resto los demás sí eran pescadores, eran personas muy humildes, ¿no? Pero sí, es un buen ejemplo. Y digamos, uno diría, pero esos eran los apóstoles. No creo. Hoy en día podemos ver casos muy parecidos de gente que tal vez uno decía, gente que es muy instruida en lo secular o en cosas que uno diría jamás, y después se vuelven
casi que diestros en la palabra y predican y hablan con mucha elocuencia del evangelio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces este primer grupo de dones, que se llaman los dones de manifestación, que este primer grupo está en 1 Corintios 12:7, es un primer grupo de dones que lo encontramos en 1 Corintios 12:7. ¿Alguno de ustedes que me ayude a leer esto que está ahí, 1 Corintios 12:7? Yo, pastor. Yo, pastor, bueno, Davis, adelante. Bueno, la próxima sí es tú. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ok, entonces ahí hay 9 dones, ¿no? Que son los que ustedes tienen marcados en negrita. 9 dones espirituales en este pasaje o en esos 4, de 7 al 10 hay 4 versículos que leyó David, ¿no? Entonces vamos a ver cada Pastor, uno. Sí. estos corresponden a, digamos, a los dones de manifestación ¿Mm? o, Así se les llama, ¿no? ok, Dones de manifestación. Porque ahorita vamos a ver otros que son dones, digamos, ministeriales. gracias. Adelantándome un poquito, que son los de, que a unos constituyó pastores, a otros maestros, esos son otros tipos de dones. Pero estos se les llama así. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿y por qué manifestación? Bueno, algo tiene que ver, digamos, cada una de las palabras, sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros. Básicamente es la manera de como, son como formas más directas de ser manifestados como que a los demás, aunque todos los dones son en esa misma línea, ¿no? Pero así se les llama, por lo menos es un nombre ahí para diferenciarlos de los otros, ¿no? Dones de manifestación. Pero bueno, el Pastor, caso es que hay 9. disculpe, hay Pero, una preguntita ¿mm? con esto que acaban de exponer y con lo que usted nos viene explicando. Podríamos decir, ¿verdad? No sé si es una correcta interpretación, pero ahora que usted nos explicaba de que cuando tenemos talentos o nacimos con talentos o antes de ser cristianos nos preparamos y adquirimos algún talento, por ejemplo, ¿verdad? Que qué sé yo, aprender a tocar guitarra antes de ser cristiano y andar tocando en bares, por ejemplo. O ahorita que veo dones de sanidades, por ejemplo, me preparé como un médico, cirujano, Ujú. y no era cristiano, entonces ya como cristiano, ahora lo pongo al servicio del Señor, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que ahí también se podría tomar en cuenta que esos dones que vemos aquí, por ejemplo, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, eh, sanidades, profecía, milagros. Podríamos hablar que sanidades puede ser el don de que yo soy un médico, que soy un especialista, como decir Lucas, por ejemplo. O podría hablar de que soy un científico o soy una persona que utilizo la ciencia para el Señor o para desarrollar medicinas o para ayudar a la gente de escasos recursos, qué sé yo. Es que sí, digamos, hay un hilo muy delgado y a la larga muy grueso entre, digamos, decir que un médico tenga el don de sanidad, digámoslo así, ¿no? Porque digamos que, hablando propiamente del don de sanidad, el que sana no es el médico ni la medicina, ¿no? Realmente el que sana es Dios ahí en esa intervención, digámoslo así, ¿no? El don de sanidad está más ligado a ciertas personas que tienen esa cualidad de orar por los enfermos, de preocuparse. En esa línea, tal vez sí te doy de que la preocupación que hay por la gente que tiene quebrantos de salud, de esa exhortación, de animarlos, pero siempre y cuando, ¿no? Si no hay una oración a Dios para que sea Dios el que intervenga y que Él sea el que sane, no se convierte en un don de sanidad. Pero ahorita vamos a ver algunas preguntas como tipo tests que hay ahí para ver si uno tiene el don de sanidad o no. Indudablemente, si yo fuera médico cristiano, pues yo diría, bueno, yo tengo el don de sanidad porque, de acuerdo a esas preguntas que están ahí. Pero ahorita lo vemos a ver, Fernando, y lo retomamos, ¿vale? Ok, ahorita que veamos el don de sanidad que está ahí, ¿no? Pero empecemos con la palabra de sabiduría. ¿Qué es tener el don de palabra de sabiduría? Bueno, todos sabemos que la sabiduría en el fondo es de toda la información que uno tiene, de todo el conocimiento que uno escoja,
lo ideal para ciertas situaciones, ¿no? Entonces, palabra de sabiduría no es otra cosa que una revelación que va más allá de la sabiduría natural que nosotros tenemos, ¿no? Que nos permite, o sea, permite a la persona saber qué hacer y decir en el momento adecuado, ¿no? Eso es tener sabiduría, ¿no? Hay gente que conoce mucho y tiene mucha información, pero son imprudentes, entonces les falta sabiduría. Entonces, la sabiduría va muy ligado a eso, ¿no? A toda la información que uno tiene, saber qué usar en el momento oportuno, a la persona oportuna, a veces callar. Por eso es que hay un dicho que dice más el sabio cuando calla que el necio cuando habla, ¿no? Porque eso es tener sabiduría. A veces callar digamos, es una manifestación de la sabiduría como tal, ¿no? Entonces, el don de la sabiduría es esa capacidad para tener información sobre las personas y situaciones que una persona promedio a lo mejor no la toma, ¿no? Cuando usted ve una situación, digamos, hablemos en lo natural primero. Hay gente que es muy, ¿cómo le llaman aquí? Como muy gata, ¿no? Son muy gatos, digámoslo. Ven una situación e inmediatamente hacen la lectura adecuada y dicen, no, hombre, aquí lo que hay que hacer es esto. En lo natural pasa eso, ¿no? Si eso lo trasladamos al plano espiritual, cuando uno ve ciertas necesidades espirituales y todo ese asunto y uno sabe dar un consejo, una consejería, siempre amparado en la palabra como tal, eso se puede decir que uno tiene el don de sabiduría como tal. O sea, es una persona, digamos, que sabe exactamente qué aconsejar en su momento oportuno, qué información utilizar, cómo marcar el camino, que a lo mejor una persona promedio no podría hacerla, ¿no? Entonces es como una combinación de qué hacerlo y cómo hacerlo, ¿no? Básicamente es una persona que te puede orientar en esa línea, ¿no? No solamente ver, ¿verdad? Ver, vemos todos, ¿no? Pero sí es esa capacidad de orientar, ¿no? Siempre aplicando obviamente los principios de Dios de una manera práctica a la vida, ¿no? Eso es como tener, Efesios 1:17 habla de que eso es tener el espíritu de sabiduría, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, las personas que tienen ese don de sabiduría, eh, digamos, tienen una habilidad particular, ¿no? Que es digamos, como no darle tantas vueltas a las cosas. Hay gente que a lo mejor tiene mucho conocimiento, pero como no tiene sabiduría, entonces voltean y voltean y voltean y al final nunca te dicen nada, ¿no? Una persona que tiene el don de sabiduría hace la lectura de la situación, sabe exactamente qué es lo que hay que hacer y por medio de principios bíblicos o por lo menos respaldado por la palabra, orienta de una manera concreta y sintética, digámoslo así, sin dar mucho rodeo, ¿no? Para, obviamente, la idea, obviamente, de todo esto es que las personas puedan tomar buenas decisiones. Por ejemplo, la gente que trabaja en consejería, aunque uno podría decir que ser consejero, porque más adelante también es un don, pero para uno ser consejero tiene que tener mucha sabiduría, demasiada, ¿no? Porque un consejo mal dado puede llevar a un error fatal, ¿no? O sea, fatal, fatal. Entonces, los consejeros tienen el don de sabiduría, ¿no? Es parte de lo que ellos tienen, porque les viene, por ejemplo, supongo yo tengo el don de sabiduría porque yo trabajo en consejería, entonces a mí me viene Davis con una situación, entonces yo no le puedo dar a Davis el mismo consejo que le dé a Fernando por otra situación diferente que él me trae, ¿no? Y a los dos no les puedo dar el mismo consejo que hace 8 días le había dado a Cindy, por ejemplo, que me vino con otro problema diferente. Entonces, 3 por 1. No, no, no. Cada persona analiza la información y con la información que uno tiene y con el don de sabiduría da un consejo a la luz de la palabra, ¿no? Entonces, de eso se trata el don de sabiduría como tal. Es esa habilidad que se tiene de analizar la situación y de una manera concreta dar un consejo amparado por principios bíblicos. Ahora, Hola, pastor. Buenas noches a todos. Un abrazo. ¿Es lo mismo que decir que usted tiene discernimiento o qué es? ¿Qué le no, discernimiento? yo sí decía que faltaba Milena porque siempre se adelanta, man. Ni estando kilómetros lejos, man. Qué barbaridad. No, más adelante vamos a ver, porque ese es otro don. Ese es otro don, pero digamos, ahora que Milena lo menciona, de que dice, pero es que si yo veo algo, es que el discernimiento de espíritu ya es otra cosa, ¿no? O sea, es como esa capacidad que tiene la gente de saber si realmente, como la palabra, ¿no? Que penetra hasta lo más profundo y separa lo que es de Dios, lo que no es de Dios. O sea, es como saber exactamente si algo está movido o por Dios o por fuerzas que no son de Dios. Hay gente que tiene esa capacidad, ¿no? No es como lo venden, ya que Milena me adelantó, no es como lo venden en otras iglesias que yo he visto enseñanzas donde dice que tener el don de discernimiento de espíritu es saber que Davis tiene un espíritu de pereza, que a Fernando lo veo ahí con un espíritu de hambre. ¿Me entienden? Cosas de esas, o sea, ¿han escuchado eso ustedes? Yo sí, o sea,
una enseñanza por ahí de que el espíritu de vagancia, no, eso nada que ver. Ok, bueno, ahorita le caemos a Milena más adelante. Entonces, algunas preguntas que nos podrían ayudar a nosotros para saber si tenemos el don de sabiduría o no. Por ejemplo, dice, ustedes contesten en cada uno, ¿no? Dice, al estudiar la palabra de Dios, ¿le parece descubrir el significado y sus implicaciones antes que otras personas? Hay gente que tiene esa capacidad de que lee cualquier pasaje e inmediatamente lo agarra de una, ¿me entiende? Entonces tiene esa capacidad, ¿no? ¿Usted parece entender las cosas sobre la palabra de Dios que otros parecen o que otros creyentes no parecen saber? Puede ser. ¿Son capaces de aplicar verdades bíblicas en forma práctica para ayudar a otros para tomar buenas decisiones? Son preguntas, ¿no? Es como un test que uno diga sí, no, sí, no, sí, no. Se frustra cuando otras personas toman decisiones insensatas que dañan su calidad de vida porque usted sabe lo que esa persona debería haber hecho en su lugar. Esa es muy común, ¿no? Cuando uno sabe que hay gente que dice, uy, pero ¿por qué hizo eso, hombre? Sí. Uno dice, yo en su lugar hubiera hecho esto y esto. ¿Me entiendes? Esas son algunas sabiduría que uno puede tener. ¿Encuentran que cuando las personas tienen decisiones importantes llegan a usted para la oración y consejo bíblico? Los consejeros que hablábamos ahorita, ¿no? Cuando usted aconseja a personas, Dios le da sabiduría para compartir con ellos de las escrituras que ellos aceptan como verdad de Dios a través de usted. Ahora, cualquiera podría en este último punto decir, pastor, ¿y qué hay de aquellos que uno le da un consejo y uno sabe que es un consejo de Dios y todo eso, pero no lo hace? No lo hacen. Entonces, ¿tengo o no tengo el don de sabiduría? ¿Qué creen ustedes? O sea, que si uno, que el Por Sí, ejemplo, pastor o el consejero, a pues, mí viene Davis con un problemón y me pide consejería y yo me siento con él y en la pizarra se le hace, acuérdense que hay dos reinos, acuérdense de las clases de consejería del pastor, ¿no? Entonces se le dedica su tiempo y se le da un consejo y resulta que él se va y no, y hace todo lo contrario o no hace nada, ¿no? Entonces, ¿tuve yo el don de sabiduría o no? sí, señor. Sí, 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 señor, claro. sí, señor. pero la decisión es de David. Sí, entonces eso ya es cosa de él, ¿no? O sea, eh, la el, decisión es prole- personal. El problema es que yo le dé un consejo que nada que ver con la palabra de Dios y que más bien él siguiera mi consejo y se hundiera más. Entonces ahí sí nada que ver con sabiduría, no hay sabiduría ahí. Ok, bueno, esas son algunas preguntas que a uno le podrían ayudar a ver si tiene el don de sabiduría, pero en términos generales, el don de sabiduría es esa capacidad que uno tiene, digámoslo, primero que todo de captar todo, ¿no? Ver la situación, hacer una buena lectura y con principios bíblicos poder aconsejar o guiar a la gente para que tome las decisiones correctas, ¿no? Básicamente eso. ¿Qué más hablaba el versículo que vimos allá? Hablaba de palabra de conocimiento o palabra de ciencia, ¿no? Ese es otro don. Es que yo tengo el don de ciencia, el don de palabra de conocimiento, ¿no? Básicamente, ¿qué es eso? Pues, digamos que generalmente son revelaciones que se le dan a ya sea a una persona o un grupo, que uno sabe que por un medio natural no podría haberse enterado de eso, ¿no? Don de conocimiento, de ciencia, generalmente son personas muy estudiosas de la palabra, es esa capacidad de investigar, de recordar, ¿me entienden? Muy metidos en lo que es la parte de investigar como tal la palabra, ¿no? Les gusta estudiar, les gusta aprender, no se conforman con las cosas superficiales, sino que averiguan, investigan. Hay gente que tiene esas capacidades, no todos la tienen, ¿me entiende? Hay gente que no estoy diciendo que ninguno le guste leer la palabra, sí, yo creo que nos gusta, pero hay gente que le gusta escarbar más, profundizar más, o sea, no sé si ustedes a veces ven, por ejemplo, el programa de las preguntas y respuestas del pastor. Hay gente que hace unas preguntas que uno dice, uy, esas personas están pero clavadas en la palabra y se meten por allá en libros donde a lo mejor uno casi nunca pasa, ¿me entiende? Entonces, hay gente que le gusta eso investigar y compran libros y compran diccionarios bíblicos, compran concordancias y eso, investigan, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, la pastora María Estela es una persona que le gusta mucho eso, ¿me entiendes? Investigar y todo eso. Entonces, uno podría decir que ella tiene ese don, el conocimiento de ciencia de investigar, ¿no? Entonces, le gusta profundizar como tal, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo saber uno si tiene ese don? Bueno, aquí están las preguntas, ¿verdad? ¿Le gusta estudiar la palabra? ¿Tiene una buena memoria que retiene y recoge mucha información? Otras personas con frecuencia le señalan su capacidad para conocer y entender la palabra de Dios. Las personas a menudo vienen a usted con problemas difíciles y preguntas de la Biblia buscando su comprensión porque saben que usted les puede tener una respuesta.
en el estudio de la palabra de Dios ha encontrado que nuevas ideas y la comprensión de temas difíciles son fáciles para usted. Entonces, son algunas preguntas que uno dice, a ver, déjeme ver a ver si yo tengo el don de conocimiento y de ciencia. ¿Le gusta leer la palabra? Te contéstese. Tiene buena memoria, retiene, recoge información. Ahora, eso de buena memoria no necesariamente es que uno sepa, que hay mucha gente que tiene esa capacidad, ¿no? Es que como dice Primera de Pedro 3:5, pum, 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 pum. Hebreos 12:1, pum, pum, pum. Eso sería genial, hay gente que la tiene, ¿no? Pero por lo menos que uno sepa exactamente que está en la palabra, cierto tema, y que uno podría ir y que si uno lo busca, a mí me ha pasado, yo no me memorizo los versículos, pero a veces pienso en algo, ¿no? Por ejemplo, digo, ay, mira, ¿qué versículo? A ver, cualquier versículo. Dígame en un versículo, pero no me digan la cita. Por ejemplo, que uno diga, apartados de Dios, apartados de Dios nada podemos hacer. Todos los que estamos aquí sabemos que eso está en la palabra, ¿o no? Sí, amén. A ver, ¿quién me dice Amén, la amén. cita? Juan 15:5. Ay, Marquito, hombre. Marquito, pásame si está el café hecho. Bueno, ¿alguien que busque qué? ¿Qué digo, Marquitos? ¿Cuál? Marcos 15. Juan 15, 15, Juan 5, 15. 15:5. Ah, Juan. Después la ir vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, le A ver, llamo vamos a su ver. porque separados de mí nada puedes hacer. Bueno, Marquitos tiene el don de conocimiento. Marquitos, acabamos de descubrir aquí a alguien que tiene un don. Está bien. Entonces, esas son cosas. Hay gente que tiene esa capacidad, ¿me entienden? No todo el mundo tiene esa capacidad. Ahora, ¿nos vamos a perder por eso? No, Marquitos va a salvar antes que nosotros. No sabemos. Pues a lo mejor tenemos los otros 15 dones y él no. Todavía nos queda chance. Ok, bueno, entonces básicamente son algunas preguntas. Entonces recuerde, el don de conocimiento y de ciencia, esa capacidad que tiene uno. Ahora, ¿ustedes creen que uno podría tener esto si no tuviera el Espíritu de Dios? Jamás. Que hay gente que no tenga el Espíritu de Dios va a estar intrigada por investigar. Bueno, ahora ustedes dirán, pastor, los teólogos. Bueno, pero es que ellos estudian para otra cosa, ¿no? Es pura vanagloria y un título y cosas de esas, pero no tienen nada que ver con relación con el Señor, porque los dones espirituales, acuérdense, no perdamos de vista para qué son los dones espirituales, ¿no? ¿Para qué son? Para beneficio de la congregación. Para edificación Un de la delito. Para el iglesia. servicio de Para Dios. edificar Ok. la iglesia. Entonces, bueno, vamos con el que sigue en esa lista que decía ya, el don de fe. Básicamente, ojo que este es fe como don, porque la fe también es ¿qué? ¿Qué más es la fe? Fruto. Fruto del Espíritu. Fruto. Fruto. La fe también es fruto, que es otra cosa, ¿no? Los frutos son para otra cosa diferente. Esta es la fe como don, ¿no? Recuerde que los dones son capacitaciones, ¿no? Entonces, es como esa capacidad que tiene la gente de confiar plenamente, ¿no? O sea, como tal, ¿no? De imaginar que Dios lo va a hacer, ¿no? No de imaginar, sino de saber que Él lo va a hacer y de todas esas formas, y que aunque pareciera imposible que no, confían. Yo no sé si ustedes conocen gente o sea, tiene unos niveles de fe en la parte de los dones tremendos, o sea, pero así, como quien dice, confiadísimos de que las cosas van a pasar, de que Dios proveerá, de que aquí haya que está bien. Es algo que nosotros también tendríamos que tener, pero hay gente que exagera, ¿no? Tiene unos niveles de fe como don tremendos, ¿no? O sea, bien aferrados a las cosas, aunque estén con el agua al cuello, o sea, no pierden la calma porque tienen esa capacidad de confiar tremenda, ¿no? Tienden a ser personas muy optimistas, muy esperanzadoras, muy orientadas hacia adelante. En el pueblo cristiano a veces falta mucho de fe como don, ¿no? Porque ve uno mucha gente ahí como en derrota de todo ese asunto y aunque digan que están prosperados y en victoria, pero nada que ver, ¿no? Entonces, una persona que tenga el don de la fe tiene esa plena confianza, ¿no? En el Señor, de que aún en situaciones difíciles que parecieran imposibles, como decía, en estos días estaba leyendo, o estaba sí, leyendo un salmo de David cuando decía que, ay, ¿cómo era que decía? Hombre? Que mis enemigos se han multiplicado. O sea, Marquito, usted que es tan estudioso, que cuando lo estaba persiguiendo el hijo, que él decía, mis enemigos se han multiplicado y
que la gente pensaba que para él no había remedio, no había salvación, pero que tú eres escudo alrededor de mí, que rebosa mi cabeza y todo ese asunto, ¿no? Entonces, ese tipo de fe, ¿no? De saber que aunque esté uno con la soga al cuello, uno dice, no, 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 de aquí yo salgo y estoy optimista y todo ese asunto, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si uno tiene ese don o no? Bueno, aquí hay algunas preguntas que deberíamos de contestarnos, ¿no? Dice, ¿ve los obstáculos como oportunidades y confía en Dios para lo imposible? ¿Eres testigo con frecuencia del poder de Dios y has visto su mano obrar en su vida o en otras personas? ¿Te sientes motivado por nuevos ministerios? ¿Te sientes en contra de quien expresa que algo no puede ser hecho o realizado? Otros creyentes acuden a usted en búsqueda de esperanza cuando enfrentan una situación aparentemente abrumadora. Entonces, son algunas preguntas que uno se podría hacer para ver si uno tiene ese don de fe como tal, ¿no? Ahora ustedes podrían decir, pastor, pero ¿habrá algún cristiano que no tenga el don de fe? Porque acuerden que hay mucha gente en las iglesias que cree en Dios, pero que no le creen a Dios. O sea, que no tienen el don de fe. ¿Entienden? O sea, sí creen en Dios, pero no le creen a Dios. Porque creer en Dios cualquiera cree, ¿no? Hasta los demonios. Pero creerle a Dios, eso ya es otro nivel, ¿no? Eso es otro tema como tal, ¿no? Entonces, ese es otro don, y es el don de fe, ¿no? Y aquí está lo que decía Fernando, el don de sanidad, ¿no? El don de sanidad es esa capacidad de que porque es que siempre tiene que estar Dios ahí metido, Fernando, porque yo sé que un médico, o inclusive a veces cuando uno ora, uno dice, bueno, de que Dios opere por medio de los médicos y tal, Dios puede usar, obviamente Él es Dios, ¿no? Y qué mejor que usar médicos para sanar, ¿no? Pero básicamente el don de sanidad es esa capacidad de pedir a Dios para que sane a los enfermos por medios sobrenaturales, ¿no? Con el fin de que Dios sea exaltado como tal. Es que digamos que cuesta mucho, digámoslo, cuando en una operación riesgosa, un médico cirujano famoso y todo eso hace una buena operación y el resultado ahí, casi que todo el mérito se lo dan al médico como tal, ¿no? Pero casi en esto del don de sanidad se trata de que la gente entienda y completamente segura de que fue algo sobrenatural, ¿no? Que fue la mano de Dios la que estuvo ahí. Y les voy a poner un ejemplo ahora que está, por ejemplo, que está Milena en línea, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando uno tiene un familiar enfermo, ustedes han visto, ¿no? Los mismos médicos dicen, pues de parte nuestra ya no hay nada que hacer. Ya aquí ya somos sinceros con ustedes, no hay nada que hacer, ya. ¿Y cuánta gente no se ha levantado de las camas aunque den un dictamen de esos? No sé si ustedes conocen casos, yo conozco casos. ¿Por qué? Porque la última palabra la tiene siempre el Señor. Entonces, ese es el don de sanidad. Son personas una persona que tenga el don de sanidad tiene esa confianza plena de que Dios puede sanar. O sea, claro que Dios puede sanar y oran con fe para eso, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando hay un pasaje en la palabra que era lo que estábamos hablando ahora? Creo que no me acuerdo si está en Santiago o no. Que decía que si alguno está enfermo, ¿qué pasa? Que llamen a los ancianos de la iglesia para que lo unjan y oren por esa persona y tal, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, al final, ¿quién es si se sana esa persona, será por el aceite que le echaron en la cabecita? No, es por la oración que se está haciendo para que oren por la persona como tal, ¿no? Entonces, es el poder de Dios obrando ahí en medio de una sanidad como tal, ¿no? Entonces, esa confianza plena de que Dios lo va a hacer, están pendientes de una sanación, una cura y como una señal de Dios para que exprese su poder como tal, ¿no? Entonces, las personas que tienen el don, pues obviamente no es que pretenda uno, como lo han mal vendido, digámoslo así, el don de sanidad, de que el hecho de que una persona ya ore por un enfermo ya se sanó, ¿no? No, no, o sea, cualquiera puede orar por un enfermo, ¿no? Y puede ser que Dios lo levante, puede ser que no, porque la voluntad es de Dios, ¿no? Es algo que solo Dios puede hacer, pero es esa capacidad que uno tiene de orar por los enfermos, de confiar en plenamente que Dios los puede levantar como tal, ¿no? Entonces, algunas preguntas que están aquí, que era lo que hablábamos, Fernando, de si uno es médico y es cristiano, de seguro que uno podría tener el don de sanidad si de pronto contesta alguna de estas preguntas. Dice, ¿tienes una profunda compasión por las personas que están enfermas? Hay gente que tiene cierta inclinación, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, que el pastor Tior lo ha dicho varias veces y no es un secreto. Él dice que a él no le gusta ir a los hospitales. ¿Cierto, no? A él no le gusta. Entonces, ¿por qué? Porque por lo mismo que hablábamos ahora, ¿no?
O sea, cada uno tiene los suyos, sus capacidades, cada uno tiene sus, y él tal vez no le gusta ir allá, pero desarrolla muchos otros dones. Entonces, esto que tiene que ver con los enfermos como tal, pues hay gente a la que no se le da. Entonces, pero digamos, la gente que tiene el don de sanidad siente esa profunda compasión, y cuando uno habla de compasión no es ese pesar como tal, sino es ese acompañamiento, ese anhelo como tal. Ahora, yo no estoy queriendo decir que la gente que no le gusta los hospitales no quiera que los enfermos se sanen, claro que sí, pero hay gente que sí le gusta estar metida en los hospitales, acompañando, conversando, orando, etcétera. Entonces, estas preguntas, ¿no tienes esa compasión por personas enfermas? ¿Tienes una convicción profunda de que Dios puede sanar a cualquier persona que elige? ¿Sí? ¿Te gusta orar por personas que están enfermas? ¿Has visto a Dios sanar a alguien? Cuando Dios sana a alguien, estás entusiasmado porque ayuda a revelar que ese es el poder de Dios. Entonces, mira que no tiene mucho que ver con cosas, con capacidades propias, personales o destrezas de uno como tal, ¿no? Sino que siempre está es poniendo todo en las manos del Señor como tal y que sea su poder el que sane como tal, pero es esa inclinación realmente a personas enfermas como tal, ¿no? Por eso es que ahorita, digamos, cuando pasó lo de la pandemia como tal, que uno decía, bueno, y todos esos que tienen el don de sanidad, pero es que eso lo venden diferente, que es que hay gente que le ponen la mano a otro en la cabeza y se sana, ¿no? Que dicen que tiene el don de sanidad. Entonces, ahorita que pasó lo de la pandemia, ¿dónde estaban todos esos que dicen que tienen el don de sanidad? Se escondieron, ¿no? Porque de pronto se enfermaban. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el tema. O cuando hacen esas cruzadas de sanación, o sea, va de noche de milagros porque hay noche de sanación, o sea, uno pensará y uno sabe que eso es un show como tal, ¿no? Ahora, que Dios lo puede hacer, claro que sí lo puede hacer. Pero Dios, acuérdense, como lo decíamos el domingo en la radio, para los milagros no hay fecha ni hora en el calendario, ¿no? O sea, no hay hora, no hay jornadas, no hay nada. O sea, Dios opera en su tiempo, su momento, como tal, ¿no? Pero sí, el don de sanidad va más ligado ahí a que todo esté en las manos del Señor, a que uno interceda, que uno ore, que acompañe, que uno tenga misericordia, que le guste a uno compartir, ser una voz de aliento para las personas enfermas como tal. Don de sanidad. Pastor, es que yo, bueno, tal vez no me expliqué bien, pero yo lo decía porque, bueno, hay casos y hay evidencia de personas, cristianas, ¿verdad? Que antes de ser cristianas, se prepararon en medicina médicos o enfermeros, pero cuando entregaron sus vidas al Señor, muchos de ellos o dejaron su profesión, bueno, como digamos, o trabajar en un hospital y más bien se fueron de misioneros o se fueron más bien a atender a gente de bajos recursos o más bien empezaron a poner sus servicios, ¿verdad? A los necesitados sin ninguna retribución, todo en servicio del Señor. Por eso yo le decía que sí, este tipo de personas, que han habido varios casos y hay libros escritos y documentales y todo eso de varias personas, de hecho, hay películas cristianas que hablan de este tipo de personas que han sido famosas en diferentes partes del mundo. Sí, ahí podríamos decir, tal vez nosotros ahorita, con la información que manejamos, esa es una persona que podría ser, no, uno no es Dios para tener para saber todo, ¿verdad? Pero sí esa podría ser, digamos, una de las, ahorita que usted puso las preguntas ahí, una de las personas que puede tener ese don de sanidad, porque muchos de ellos han visto morir mucha gente en sus brazos, lógicamente, ¿verdad? Pero también a la No, hora de y estas también, enfermedades han ayudado a y salvar mucha también gente. muchos de ellos han visto levantarse gente de las camas cuando ya médicamente habían sido desahuciadas. O sea, Exacto. Y eso mismo los ha hecho muchas veces entregarle su vida al Señor también, de ver de que ellos mismos no se lo pueden explicar, ¿verdad? no, no, y te digo, volvemos otra vez al asunto y tú lo dijiste, es que ahora son cristianos, pues entonces, si son cristianos, tienen que entender que no son ellos, que es el Exacto. poder de Dios, ¿no? Que ellos Así es. simplemente son un canal. Entonces, claro, si uno traslada esas preguntas a un médico, estoy casi seguro que un médico, si uno le pregunta, ¿usted siente compasión hacia las personas que están enfermas? Obviamente que sí, ¿no? Y precisamente esa preparación médica, académica que tiene y se van de misioneros es para ponerla al servicio, porque uno no va, de seguro, Fernando, que un médico que se hace cristiano dice, no, me voy a volver misionero, pero me voy a ir a un lugar donde no haya ningún enfermo. No creo, ¿me entiendes?
más bien buscan lugares donde esté más necesitado precisamente porque hay más necesidad. Entonces, definitivamente existe esa compasión hacia las personas enfermas, esa convicción de que Dios lo puede hacer, que ellos son instrumentos. Entonces, claro, obviamente un médico cristiano poniendo su talento, que ahora ya sería un don al servicio de la gente, porque acuerden que no es necesariamente de la iglesia como tal, sino de posibles o, digamos, como le dijimos ahorita, potenciales templos del espíritu, ¿no? Sí. Entonces, obviamente que sí, sí califica para que tengan Sí, los de hecho, ahorita se me vino a la memoria una película que vimos en familia. Ahorita no me acuerdo el nombre de la película, pero es como del ejército, de un muchacho que se metió al ejército y que el El muchacho... último hombre. Ajá. La viste, que al final él no quería Bueno, más. es que yo me vi una que llamaba The Last Man. Relax. Usted tiene el Sí, don sí, de es lengua, es un pastor, pero... muchacho cristiano que va al ejército, pero él no, por sus convicciones religiosas no puede usar armas. Entonces le Ajá. dicen, pero ¿cómo va a ir usted a la guerra sin armas? Y al final el PL batalla, al final lo aceptan, pero él dice, no, yo voy y yo puedo ayudar desde el punto de vista médico. Entonces él es el médico del ejército y al final, sin tener una sola arma en la mano, fue el que más herido rescató y todo ese asunto. Sí, muy bueno la película. Ok. Qué bueno. Sí, por ahí anda. Ok, bueno, entonces ese es el don de sanidad. Pastor, Después habla, perdón que meta la cuchara. Es que ahora, hoy antes del estudio, estoy leyendo de casualidad cuando Jesús sanó a un paralítico en Mateo 9 y que Él le perdona los pecados. Pienso yo que para nosotros como cristianos, que podemos orar con fe, con toda la fe del mundo, y Dios ahora si lo sana, ¿no? También hacerle hincapié a la persona que lo primordial es que le entregue a Dios su corazón, ¿verdad? O sea, es ahora, Sanidad espiritual. por qué crees tú, Marquitos, que el Señor, porque uno diría, esos chavalos hacen ese hueco en el techo, se suben, bajan la camilla y lo ponen ahí, y viene el Señor y le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, cualquiera en lo natural diría, de ahí, pero para eso hicimos todo eso, porque de seguro que ellos, el paralítico en lo natural, obviamente, el paralítico lo llevaban ahí. ¿Estás hablando del mismo paralítico o de otro paralítico? Eh, otro está bien, pero está bien, pastor. Sí, No, sí, tiene que ser tu paralítico. No, mentiras, es lo mismo. Entonces, claro, los amigos que llevan el paralítico, ellos no dirían, bueno, hicimos todo ese movimiento para que le perdonen los pecados. ¿Me entiendes? En lo natural, ¿no? Pero ¿por ajá. qué crees tú, Marquitos, que el Señor le perdonó los pecados a él primero? Porque él estaba paralítico espiritualmente. Él sabía que lo primero que tenía que sanarle era el espíritu a él. Según Bueno, explica. no era que estuviera paralítico espiritualmente, estaba paralítico sí, también en lo Sí, natural, ¿no? bueno, o sea, en el sentido, a él lo llevaron porque él no podía, estaba tan mal que no podía caminar, obviamente. Pero Jesús en su misericordia, él sabe que también necesitaba ser sanado espiritualmente. Es que Los amigos, digamos, acuérdate que el Señor vino fue a eso, ¿no? Y de hecho, por eso la palabra dice, ténganle miedo al que les puede quitar el alma, ¿no? Porque lo espiritual ujú, es lo más importante. ujú. Ténganle miedo al que les puede quitar el alma, no el cuerpo como tal. Entonces, cuando le traen el paralítico, le dice, bueno, tus pecados te son perdonados porque esa es la parte más importante, digámoslo así. Y bueno, Ujú. uno diría que el Señor que todas se la sabe, porque Dios todo lo conoce, sabía lo que venía también. Entonces, cuando le dicen, pero ¿cómo perdonar pecados si solo Dios? Dice, pero ¿a ustedes qué les parece que es más fácil? ¿Que yo le diga eso o que le diga que se levante? Pues bueno, para que vean, pues entonces que levántese también, ¿me entienden? Entonces, pero la parte espiritual es lo más importante como tal, ¿no? Entonces, por eso cuando la gente venía al Señor y decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, casi todos se iban así, ¿no? Tu fe te ha salvado, es por lo mismo. La parte espiritual es la parte clave. A eso fue que el Señor vino, ¿no? Por eso es que esa enseñanza aquella, desviándome un poquito, aquello de que por su llaga fuimos curados y de todas las enfermedades, y tengo una enfermedad, pero yo por las llagas de Cristo, es que eso no tiene nada que ver. El Señor no vino a morir por enfermedades, vino a morir por rebeliones y pecados, ¿no? Que habla el versículo. Pero bueno, es otro tema. Pastor, entonces volviendo a lo del don de sanación y lo que estaba exponiendo Marquitos, podríamos decir que lo más importante del don de sanación es la sanación del alma espiritualmente. Entonces, Exacto, por eso es que una persona que si hay una sanación como tal y no hay participación espiritual ahí,
pues no se podría hablar de don de sanidad, ¿me entiendes? Porque, pues, o sea, es que para que sea el don de sanidad, para que sea un don, tiene que haber participación del Espíritu Santo de Dios, o sea, tiene que haber una parte espiritual ahí, si no, Así es. no. ¿Tú ibas a decir algo, Elsa, no? No, sí, eso iba a decir, de que entonces es la sanación del alma. Sí, digamos que es en parte y parte, ¿no? O sea, la sanación del alma, pues, digamos, la parte espiritual. Por eso era que les ponía ahora el ejemplo de que cuando uno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia para que lo unjan, que oren por esa persona. Obviamente uno, dentro de sus oraciones, uno también pide por su sanidad física como tal, pero cuando una persona está muy enferma, casi siempre nuestras oraciones van ligadas es a que se haga la voluntad del Señor. Y recuerden que la voluntad del Señor, la intencionalidad de Dios es que nadie se pierda, ¿no? Entonces, uno siempre anhela de que esa persona pues se arrepienta, que le entregue su vida al Señor y todo eso, que es lo más importante, es lo primero que uno piensa, ¿no? Por eso cuando alguien está muy enfermo, en lo católico, ¿qué es lo primero que hacen? Traigan un curita para que le haga los santos óleos, porque La santa unción. a su creencia, ¿no? Y acá es, traigan a alguien para que, a ver si la persona, aún en su inconsciencia o lo que sea, se arrepiente, le entrega su vida al Señor y por lo menos se ponga cuentas en esa parte. Ya lo demás, pues que sea lo que Dios quiera como tal. Pero sí, sí, tiene que haber un componente espiritual ahí porque estamos hablando de dones espirituales, ¿no? Entonces el Espíritu de Dios tiene que estar metido ahí. Y lo que decía Marquitos, ¿por qué el paralítico primero el pecado? Porque esa es la parte más importante, ¿no? O sea, ese es el orden, digámoslo así, ¿no? Recuerden que lo espiritual sostiene lo natural, ¿no? De seguro que si el Señor hubiera levantado al paralítico de la cama y no le hubiera perdonado los pecados, difícilmente, posiblemente, tal vez hubiera salido corriendo, no lo sabe qué pueda pasar, porque también hubo el caso del ciego, ¿no? ¿Se acuerdan el ciego que le echó el lodo y el ciego fue y cuando vio vino acá y le dijo que quién te ha sanado y que le dijo, tú crees en el Hijo del Hombre y dice, ¿quién es? ¿Quién es para yo ir? Y, ¿se acuerdan? Dijo, pues el que te está hablando. Entonces, ¿me entienden? Entonces, pero a la larga siempre tiene que haber, o antes o después, pero tiene que haber una sanación del alma espiritual, si no, no tendría sentido, ¿no? Integral. Integral. Porque eso que tú mencionaste, Marquitos, fue un milagro, ¿no? Uno de los milagros que hizo el Señor, y recordemos cuál era el objetivo de los milagros, ¿no? El objetivo de los milagros era, ¿cuál era el objetivo de los milagros? ¿Para qué el Señor hacía milagros? Para la gloria de Dios. Para que el nombre de Dios fuera glorificado. ¿Ah? Y se acuerdan cuando iba, y también cuando iba a resucitar a Lázaro, que oró y para que la gente oyera, dice, y yo no oro para que la oración del Señor no era, Padre, no me vayas a hacer quedar mal. Esa no era la oración del Señor. Él decía, gracias por lo que vas a hacer de una vez, ¿no? Y no oraba para que para que el Padre hiciera lo que sabíamos que iba a hacer, sino para que esa gente oyera, incrédulos, para que ellos entiendan que tú y yo somos uno. O sea, esa era la idea. Ok, bueno, está el otro que es el don de hacer milagros, obviamente la demostración del poder de Dios que va más allá de las leyes naturales. Recuerden que un milagro es, digamos, es algo que viene de Dios, es algo sobrenatural que viene de Dios para bien del hombre. Ahora, yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que uno tiene la capacidad de hacer milagros? Sí, claro. Amén. ¿Como cuáles, David? Yo creo que no. Sí, sí, Señor, sí tenemos la capacidad. Bueno, Dios tiene la capacidad con nosotros. Ya no sé, como, o sea, mostrarle el camino, la verdad de la vida a un pecador para que ¿Cómo se llama eso? proceda al arrepentimiento, nuevo nacimiento. ¿Y cómo se llamaría eso en lenguaje milagrístico? Digo, en lenguaje de milagros. Profecía. La reconciliación. Porque le estaba profetizando lo que está escrito en la palabra. Un pacificador. Pacificador, pero así como es que si les doy pista me la agarran de una. Digamos, estamos hablando de milagros, ¿no? Y David Claro, dice, sí, es que yo puedo llevar a una persona al Resurrección, arrepentimiento. pastor. Resurrección también de la vida, digamos, o con reconciliación. Eso, Mariana, se nota que acabas de tener bebé. Sí, eso es llevar, resucitar un muerto, se llama eso, Davis. Cuando tú llevas a una persona a que nazca de nuevo, estás pasándola de muerte a vida. Y ese es el milagro más grande que hay, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer nuestro lo que el Señor dijo cuando empezó su ministerio, ¿no?
Dígame, por ejemplo, aquí hay 5, 10, 15, 20, 22, más Elisa 23, 24, más Pau y ese 25. Aquí hay como 25 personas. Todos los que estamos aquí deberíamos poder decir lo que el Señor dijo cuando empezó su ministerio, ¿no? Y usted me van a decir, sí, pastor o no, pastor. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Bueno, está dentro de nosotros. ¿Sí o no? Amén. Sí, amén. Nos Sí. ha ungido. Así es. Amén. ¿Para qué? Para dar vista a los ciegos. Cada vez que usted saca a alguien de la ignorancia, lo instruye, usted está dándole vista a los ciegos. Para resucitar, para dar vida a los, para dar consuelo al oprimido, dar libertad al cautivo, vida a los Amén. muertos. Todos esos son milagros, ¿no? Son cosas sobrenaturales que vienen de Dios para el bien de la gente. Lo que pasa es que, digamos, cuando uno habla de milagros, la gente cree que es caminar por el techo y levitar y todo eso, eso ya es fantasía como tal, ¿no? Pero sí, podemos hacerlo, o sea, sí podemos hacer milagros entendiendo lo que es una definición de milagro, Elsa, que es poder de Dios básicamente sobrenatural para orar en alguien. O sea, nosotros podemos ser instrumentos con la cual se pueden hacer. Cuando tú le llevas a alguien a los pies de Cristo, ese es el milagro más grande que. De hecho, o sea, yo a veces les digo en la iglesia, es más, nosotros los que estamos aquí, los tres que tenemos la cámara prendida, si uno se mira, eso es un milagro. Que estemos nosotros ahorita conectados, compartiendo la palabra, es un milagro. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural, sí. ¿Por qué? Porque lo natural es que hasta ahora, a las 9 de la noche, estuviera uno viendo una película o estuviera ya acostado, tomando café. Eso es lo natural. Pero el que nos conectemos a compartir de la palabra de Dios, eso es sobrenatural. Ahora, ¿eso viene de Dios? Nadie dijo amén, pero yo sí creo que sí. ¿Viene de Dios? Sí, ¿no? ¿Es por Amén. el bien nuestro? Sí, entonces esto es un milagro. No necesitamos ver nada más. El solo hecho que nos reunamos en torno a la palabra, a edificarnos como iglesia, es un milagro. Entonces, pero bueno, miremos lo que dice el don de hacer milagro. Básicamente la demostración de Dios que va más allá de las leyes naturales, ¿no? Digamos, en la Biblia obviamente se habla de otros tipos de milagros. Hay mucha gente que sí echa fuera. Cualquiera de nosotros está supuestamente debería estar en capacidad de echar fuera demonios, o sea, tenemos palabras suficientes, aunque uno debe instruirse y estar bien respaldado por un buen testimonio. Casi siempre los dones, como hablaba Juan Pablo ahora, tienen que estar respaldados por un buen testimonio, ¿no? Eh, pero digamos que eso de echar demonios tampoco es que eso uno sale uno ahí a la avenida central y se encuentra ahí, cae a 100 metros un endemoniado, ¿no? O sea, no es que sea algo común tampoco como tal. Entonces, pero bueno, la Biblia habla de ejemplos de personas que sacaban demonios como tal, digamos, usando la autoridad del Señor. Pablo lo hacía, obviamente que sí. Pero bueno, generalmente los milagros no es algo que se vea todos los días, porque si no ya dejarían de ser, serían algo frecuente y cosas así, ¿no? Los milagros ocurren así, de una manera así como no cada hora, ni día de por medio, ¿verdad? No se sabe realmente, por ejemplo, el que uno pueda llevar a una persona a los pies de Cristo no es que uno diga, no es que uno se ponga una cuota, ¿no? Que cada uno de ustedes me diga, pastor, yo llevo una persona al arrepentimiento, una persona cada 3 horas, o cada día de por medio yo llevo 3 personas a los pies de Cristo. Uno no tiene esas cifras, ¿no? O sea, no hay una cantidad como tal, entonces es algo esporádico, es algo que no es que suceda de una manera así como periódica, como tal, ¿no? Pero que se da en cualquier momento se puede dar y que tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados. Ahora, ¿cómo saber si uno tiene el don de hacer milagros? O sea, todos lo tenemos intrínsecamente, ¿no? Porque si tenemos el Espíritu de Dios, nosotros hemos sido llamados a ser evangelistas, tenemos la gran comisión, o sea, entonces, pero bueno, algunas preguntas que están ahí. ¿Crees verdaderamente que Dios puede hacer lo imposible? Creo que sí, todo lo creemos, ¿no? Al leer de los muchos milagros en la Biblia, se anima porque le emociona ver a Dios manifestado en forma que no pueden ser ignorados por la gente. Que bueno, yo creo que todos nos animamos, ¿no? ¿Has visto a alguien liberado de la opresión demoníaca? ¿Ustedes han visto a alguien poseído o no? Yo no, gracias a Bueno, hay gente que sí lo ha visto. A veces lo que pasa es que uno cree que un endemoniado es, güey, qué chavo, no. Pastor, Más de un endemoniado por ahí pastor, tal caminando. vez yo, así, una persona poseída,
como tal, o como a veces se ven videos, ¿verdad? En YouTube y gente que sube ahí de niños y que otras iglesias y que sacan demonios, todo eso, no. Pero sí, digamos, en el pasado, cuando yo no era cristiano, sí tuve ese tipo de experiencias demoníacas cuando yo no era cristiano. Entonces, hoy puedo decir libremente, gracias a mi Señor, que ya todo eso ya no está en mi vida, pero sí, para mí todo es un gran milagro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso de los milagros ya sabemos que todo lo que venga de Dios es sobrenatural y para bien nuestro es un milagro. Entonces dice, ¿has visto a Dios hacer milagros? Yo creo que todos, empezando por nosotros mismos, el milagro más grande, ¿no? ¿Utiliza los relatos de los milagros de Dios para ayudar a demostrar a los demás que Jesús es Dios? Bueno, son algunas preguntas sencillas, pero yo creo que todos tenemos la capacidad de hacer milagros si hacemos nuestro lo que el Señor dijo ahí en Lucas, ¿se acuerdan? O lo que leyó de Isaías. Todo eso, todo eso lo podemos hacer nuestro, o sea que nosotros tenemos la capacidad de hacer milagros, ¿no? O sea, de orar en el nombre del Señor. Bueno, después está el de profecía. El don de profecía es básicamente, recuerden lo que era la parte de la profecía de ahora, ¿no? No la profecía de antes. Dios en el Antiguo Testamento usó los profetas para llevar revelaciones a la gente, ¿no? Ahora en el Nuevo Testamento, los profetas, cualquier persona que hable la palabra de Dios está profetizando. Entonces, en esa línea, ¿no? Porque la palabra griega para profetizar o para profecía significa anunciar, declarar la voluntad divina. Eso es profetizar, ¿no? Mire que no dice adivinar, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo encasilla la profecía con adivinación. Y Pastor. sí, sí. Y una persona que, por ejemplo, un falso pastor, no, se le puede llamar que es un profeta, ¿verdad que Si, no? si predica la palabra, imagínate que en esa línea está un burro profetizó, porque fue la boca de Dios, ¿no? ¿Me Ajá. entiendes? Entonces Dios puede usar lo que sea para él respalda su palabra. Ahora, lo que pasa es que uno no utiliza ese término de profeta, ¿no? Imagínate si cada que uno va a predicar, imagínate que yo los domingos creyendo que el que predica la palabra es profeta y dice, con ustedes el profeta, tal, y digo, no, pero un momento, ¿me entiendes? No? Porque a uno lo que menos le interesa son esos títulos, a un siervo de Dios lo que menos le interesa son títulos, ¿no? Y ahorita tal vez hoy no lo alcancemos a ver, pero cuando veamos los dones ministeriales, nos vamos a dar cuenta que esos no son títulos, sino que son funciones, ¿no? Cuando uno le dicen que Dios dejó pastores, no es un título como tal, sino lo que el pastor le toca hacer, ¿no? Como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que tú dices eso, de que si un pastor que está en apostasía da un mensaje de la palabra del Señor, está profetizando, ¿sí? Está dando un mensaje de la palabra, aunque esa persona puede que no sea un profeta, digámoslo así. Porque una cosa es profetizar y otra cosa es ser profeta, ¿no? O a veces uno puede ser las dos cosas a la vez, ¿no? Pero en ese caso no estaría profetizando nada más. Estaría anunciando, declarando la voluntad de Dios, obviamente que sí. O sea, entonces significa anunciar, declarar la voluntad divina a fin de interpretar los propósitos de Dios, orar, dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios. Entonces, por eso es que en esa línea, ya en el Nuevo Testamento, no hay profetas como el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios ya está expresada. ¿Dónde? En la palabra, ¿no? En la Biblia. Entonces, nosotros no necesitamos que Dios use a nadie para que nos dé. Por eso es que es tan chistoso, y digo chistoso sin burlarme ni nada, pero cuando a veces salen ahora profetas, que uno ve esos videos y dice, eh, Cristo viene. Y digo, pues eso está escrito. Gloria a Dios, qué palabra tan profética. Y te digo, pero si eso está escrito, ¿me entiendes? Es que las piedras hablarán, el Señor me dijo eso. Y digo, también está escrito. ¿Me entiendes? Entonces ya el Señor no necesita utilizar a nadie para que nos revele cosas, ya todo está revelado en la palabra, y por eso dice que es la palabra profética más segura, ¿no? Por ahí Entonces, vino el Espíritu Santo. ¿perdón? Mira el Espíritu Santo ahora nosotros, porque antes venías y se procesionaban ciertas personas y después se iba. Después Ah, de sí, Jesús, sí, sí, por eso es que el Señor cuando se fue dijo, les voy a mandar a alguien para que los guíe a toda verdad, ¿me entiendes? Entonces, para que no necesiten a nadie, por eso es que cuando uno decide ser una persona espiritual, o sea, tener la mente de Cristo, dice que el espiritual todo lo juzga y nadie lo juzga a él, o sea, inclusive cuando habla de la unción, que dice que vosotros tenéis la unción del santo, creo que está en segunda de Juan o primera de Juan, dice que ustedes no necesitan que nadie les enseñe nada, decía ahí, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan en ese pasaje? A ver si lo tengo por aquí. Ah, mire,
qué cálculo, ¿ah? O sea, es que yo tengo el don de conocimiento. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis en él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña. ¿Cuál es la unción? A qué se está refiriendo cuando dice, así como la unción misma os enseña? ¿A quién se está refiriendo? ¿Al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo. Así como la unción misma os enseña todas esas cosas, si es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en él. Entonces, ¿En primera de Juan está, pastor? primera de Juan 2:27. Oh, ok. Entonces, ese es el asunto, ¿ah? O sea, nosotros no necesitamos ahorita ya profetas de la línea de antes. Sí necesitamos profetas en la línea de ahora, que anuncien, que declaren la voluntad divina, ¿no? Y era lo que les decía, que muchas personas malinterpretan el don de la profecía pensando que es adivinar el futuro, que lo que viene, lo que va a pasar. Ahorita me estaba riendo yo ahorita porque estaba leyendo una noticia que decía que la NASA está preocupada por algunas predicciones que dio Nostradamus. Eso ya es lo último. ¿Me entienden? Y por ejemplo, a Nostradamus le llaman profeta y le llaman profecías. Eso no son profecías, eso son adivinaciones. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿y por qué las pegan? Bueno, ese es otro tema. Otro día analizamos a Nostradamus, que yo realmente nunca he visto si pega o no pega, o pues, si son coincidencias, pero bueno. El caso es que malinterpretan eso, ¿no? Entonces, cuando uno tiene el don de profecía, aquí no hay preguntas. ¿Por qué Bueno, creen ustedes que no hay, igual la palabra, pastor, nos enseña a los falsos profetas también. Entonces me por imagino qué creen ustedes que aquí en este don de profecía no puse preguntas? A ver, eso es una buena pregunta. ¿Por qué yo no puse preguntas para ver si uno tiene el don de profecía o no? Porque la profecía está en la Biblia, pastor. Sí, Porque ya pero se ¿Será porque todos deberíamos de tener ese don? No. exacto, o sea, deberíamos de tener, no, todos lo tenemos, Cindy, lo que pasa es que hay mucha gente que no lo desarrolla. O sea, toda la persona que ha venido a Cristo, es que yo no puedo creer, bueno, sí puedo creer porque sí hay muchos casos de gente que le entrega su vida al Señor y ni leen la Biblia, ni nada, ni nada. Entonces uno dice, pastor, ¿y serán cristianos? Bueno, mientras no pequen, pues démosle el beneficio de la duda que sean cristianos, pero cristianos carnales, ¿entienden? Pero uno, el proceso natural o lógico es que uno le entregue su vida al Señor y que uno comience a instruirse en la palabra y que uno no se resigne a este sistema y que comience a renovar el entendimiento para entender cuál es la voluntad de Dios, porque nosotros entendemos que queremos salvarnos, queremos alcanzar la vida eterna y no la vamos a alcanzar si no lo conocemos, entonces por eso tenemos que escudriñar, ¿me entienden? Eso es lo lógico. Entonces, en medio de todo eso, uno comienza a entender y decir, bueno, pero eso que yo tengo no es mío, yo lo tengo que dar, entonces tengo que predicar y, ay, pero si el Señor nos dejó esa misión, prediquen, llamen, como le decía Pablo a Timoteo, predica, ya es tu labor de evangelista, entonces si uno tuviera toda esa información, dice, wow, yo tengo que predicar, tengo que llevar la palabra, aunque sea con mi testimonio, pero tengo que hacerlo. Entonces, ahí no hay preguntas de si usted está aquí. No hay pregunta porque todos tenemos el don de profecía. O sea, todos estamos llamados a predicar la palabra. ¡Ay de mí! Si no predicara. ¿Me entiende? Eso lo tenía clarísimo Pablo, ¿no? O sea, ay de mí si no predicara. Entonces, todos lo tenemos, ¿no? Ese es el de profecía. Bueno, después está el del discernimiento de espíritus, son 9, creo que ese es el último. Discernimiento de espíritus, ya habíamos hablado un poquito, que era lo que Milena preguntaba también. Es esa habilidad de una persona para percibir qué tipo de espíritu, pero cuando yo digo qué tipo de espíritu, no estoy hablando de lo que dije ahora, el espíritu de vagancia, el espíritu de hambre, nada de eso, ¿no? Si es de Dios o no es de Dios. ¿Me entiende? Hay gente que tiene esa capacidad. Ahora ustedes podrán decir, pastor, ¿y todos no deberíamos tenerla? Deberíamos, pero hay gente que desarrolla esas capacidades. Ahora, no confundan esto con esa gente que lo ve a uno y le dice, ay, yo le puedo ver el aura. A mí, tiene una aura brillante. Eso ya es ocultismo, ¿no? Como tal. Pero bueno, hay gente que sí percibe ciertas cosas ahí que no son de Dios, digámoslo así, y que tienen esa capacidad como de discernir eso, ¿no? Ahora, nosotros podríamos tener esto en la medida en que con la información que tenemos, con lo que hemos renovado nuestra mente y todo ese asunto, saber, amparado por lo que vimos ahora de la sabiduría, del conocimiento, del entendimiento, saber si realmente algo es de Dios o no es de Dios.
Eso sí lo podemos tener, pero hay gente que desarrolla una habilidad adicional en cuanto a esto, ¿no? Entonces, o sea, estas personas saben, por ejemplo, porque acuerden que Satanás faculta, o sea, así como hay, como Dios también tiene sus milagros, sus prodigios, Satanás también tiene sus falsos milagros, ¿no? Esos son falsos milagros que acuérdense en aquellos que llegaron ante el Señor a decirle, pero Señor, si en tu nombre hicimos una cantidad de cosas, él dijo, no era yo, a mí no me metan en ese cuento. Bueno, esa es otra versión del versículo. Pero hicimos, imaginen que todo lo que dijeron, pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, o sea, todo eso le dijeron, ¿ah? Y aún así el Señor le dijo, pero no era yo, o sea, no era yo. Entonces, ¿quién era? Si no era Dios, ¿quién era? Pues imagina, solo hay dos caminos nada más. Entonces, Satanás faculta falsos milagros, entonces esas personas tienen esa capacidad también para engañar a la gente, falsos maestros, los falsos profetas, falsos apóstoles, falsas doctrinas, que insisto, todos deberíamos tener esa capacidad por el conocimiento, la sabiduría, la preparación que tenemos de identificar una falsa doctrina, un falso maestro. Entonces, ¿por qué hay tanta gente en las iglesias que se come todos esos cuentos? Ahora que hablamos de los demonios, muchas iglesias pentecostales que hay gente o sea, eso no es de Dios. Y si las cosas no son de Dios, ¿de quién son? Entonces, bueno, esa es una pregunta que dejo en el aire. Ahora, entonces, ¿cómo Pastor, saber si uno tiene perdón? perdón que le interrumpa. Yo estaba Dígame. leyendo ahí en la Biblia que la mayor parte de los que cada vez que el Señor echaba demonios era cuando iba los sábados a las sinagogas. Estando en las sinagogas era que echaba muchos endemoniados o curaba gente que Satanás la tenía afligida, como la encorvada o el que tenía la mano seca. Entonces, era gente que iba a la sinagoga los sábados. Uno dice, wow, entonces no era una gente como que andaba ahí en el cementerio como aquel otro, ¿verdad? ¿Me Sí, explico? bueno, pero acuérdate por todo lado de que, por ejemplo, cuando él se encontró los 10 leprosos, se los encontró ahí en la ciudad, aunque no deberían estar ahí, porque los leprosos deberían estar fuera de la ciudad. A ellos se les marginaba, ¿no? Pero sí, o sea, en las iglesias hay gente, es que por eso les decía, uno a veces habla de un endemoniado y uno cree que es gente con el pelo parado y echando babas por la boca y desgarrando la ropa, ¿no? A veces uno hasta puede estar hablando con un endemoniado y ni cuenta de da, ¿no? Pastor, Sí, y una persona se da cuenta cuando está así, la que está endemoniada. ¿sí? Es que acuerden que no necesariamente todos los pecadores están endemoniados, ¿no? O sea, no necesariamente es eso. Ahora, todos los endemoniados se andan en pecado porque no podrían andar en santidad, pues son dos cosas diferentes. Pero que una persona sepa, digamos, que está endemoniada, a veces cuesta, digamos, que uno no tiene la capacidad, digamos, de poder pesarse. Acuérdense lo que dice la palabra, que uno debe pesarse si está o no está en la fe, a menos de que esté reprobado, ¿no? Porque cuando uno está reprobado, uno no tiene la capacidad digamos, de ver. Porque hay una persona que está en pecado, no, ¿quién es el que le advierte a uno de esa vieja naturaleza pecaminosa y que la parte de lo que es la nueva criatura, ¿no? Cuando da criatura. La que se alimenta de la palabra. Cuando una persona está en pecado, no hay nueva criatura, hay vieja criatura nada más, y uno es lo que es, ¿no? O sea, está envuelto en su pecado. Pero, digamos, esa pregunta que hace David de que si una persona que está endemoniada se podrá dar cuenta que está endemoniada o no, la mayoría de las veces, como dice, o me comentaba Fernando ahora rato, la mayoría de las veces las posesiones demoníacas son visibles, se manifiestan, ¿no? O sea, por ciertas actitudes. No necesariamente siempre tienen que ser violentas y todo eso, pero sí hay ciertas cosas que uno dice, mira, eh, eh, o sea, hay ciertas fuerzas oscuras ahí, digámoslo ahí. Pero ahora no me atrevería a decir si tiene la capacidad de darse cuenta o no. Casi la mayoría de las veces la persona que está sufriendo de algo en particular es la última que se da cuenta. Es como Pastor, la gente que se va, como la gente la gente que se va de la iglesia o que se está enfriando. A veces el que se está enfriando es el último que se da cuenta. Toda la iglesia se da cuenta que esa persona se está enfriando y ese nunca se da cuenta. ¿Qué iba a decir Elsa? que no necesariamente, ¿verdad? Y que todo el que está enfermo, por ejemplo, el que tenía la mano seca, o era que estaba endemoniado, ¿verdad? No.
Acuérdate, por Ujú, ejemplo, cuando era un ciego, me imagino, me ujú. acuerdo que le preguntaron al Señor que quién era el que había pecado para que estuviera así, si el papá o los abuelos, y entonces el mismo Señor los regañó, les dijo que ellos ignoraban las escrituras de esa parte, ¿no? Porque no, bueno, en términos generales, eso es una doctrina fuerte de que asocian las enfermedades con Satanás, ¿no? Que Satanás es el que manda las enfermedades y todo ese asunto, ¿no? En esos casos que menciona Marquitos, de que hablaba que Satanás los tenía oprimidos como tal, no necesariamente era que estuvieran endemoniados como tal, a veces se asociaban ciertos quebrantos o cosas por malas decisiones también. Recuerden que cuando, por ejemplo, el Señor le dijo a Pedro, apártate, Satanás, no era que Pedro estuviera endemoniado, ¿no? Sino que ciertas actitudes, decisiones que van en contra de Dios, pues se les llamaba así, o a aquel hombre que lo expulsaron de la iglesia le dice que él mismo se ha entregado a Satanás. No, no era que Satanás estaba ahí en la puerta esperando que se lo entregaran, no tampoco, sino que expulsado, sale del cuerpo de Cristo, o sea, no hace parte del reino de Dios, digámoslo así como tal, pero eso no lo convierte en un endemoniado como tal, ¿no? Pero no necesariamente, sí, como dice Elsa, no necesariamente todos los que estén ahí con un padecimiento, en esos casos en particular era porque estuvieran endemoniados. Pastor, Sí. otra vez ahí quería comentarles que nosotros aquí hemos escuchado a varias personas que nos han comentado de las iglesias, digamos, de aquí de la zona, que es que en esa iglesia van muchos brujos, que es que las brujas que ahí están y que se manifiestan, y bueno, usted sabe ese tipo de iglesias, ¿verdad? Ese tipo de doctrinas. En una iglesia bueno, ahora todas se hacen llamar iglesias de sana doctrina, pero en realidad son muy pocas, son escasas, pero una iglesia de verdad de sana doctrina, ¿será que sí ese tipo de personas de verdad, va a ese tipo de iglesias, ese tipo de personas, pues son personas endemoniadas que tienen, demonios, o es, ya es una señal de que de que esa iglesia no es cristiana, porque si hilamos muy delgado, podríamos hablar de que todos los pecados, todos los que llegan a una iglesia con pecado, podrían estar endemoniados. ¿Qué nos No, responde? no, no, es que no necesariamente todos los pecadores, no necesariamente una persona que esté en pecado está endemoniada, acuérdate. Ok. Sí, los endemoniados de seguro están en pecado, Ajá. pero no, no todo el que anda en pecado está endemoniado, eso sí, sí hay que tenerlo bien claro, ¿no? Lo que pasa es que son personas muy propensas, digamos, a que estén endemoniadas, pero a veces uno le dice, es que este anda endemoniado porque anda mal geniado, cosas de esas, ¿no? Pero, por ejemplo, la pregunta que tú hacías de que si en una iglesia de sana doctrina pueden haber personas, ya, digamos que endemoniados, digamos, que si un endemoniado puede andar, era lo que les decía ahorita, de que uno siempre asocia que una persona endemoniada esté ahí botando babasa, y como los que mencionan que uno los ve en las películas, ¿no? Y que les encadenan y que nadie los pueda controlar, pero no necesariamente. O sea, una persona endemoniada puede andar por ahí normal. No sé si ustedes vieron una película una vez de un espíritu, era un demonio que pasaba de persona en persona y nadie se da cuenta, ¿no? Ahora se le pasó a este y ahora se le pasó al otro. Pero era la maldad que estaba ahí en la persona. Son personas malas, o sea, pensamientos de mal y a todas haciendo maldad. Y uno dice, bueno, uno no sabe si podría estar endemoniado o no. Pero de que pueden estar en la iglesia, pueden estar. Es más, en una iglesia puede ser muy sana lo que sea y uno no sabe espiritualmente qué se mueve en los pasillos, ¿entiendes? Sí, Uno no sabe. De todo, de todo puede haber ahí, ¿no? O sea, en una iglesia, ¿no? Y acuérdate que la iglesia como tal es un edificio, es una iglesia como organización, ahí puede entrar cualquiera, no se sí, claro. necesita no hay ningún requisito para que entren, igual puede entrar cualquier No, endemoniado. de hecho, más bien nos decían esas personas que nos comentaban de que el mismo pastor de esas iglesias, ¿verdad? Los mismos pastores decían, ¿verdad? Le decía a la misma congregación, es que sabemos que hay brujas y que nos están atacando y que la iglesia está siendo atacada. Y uno se imagina que Pero, titulamos, digamos, ya es a veces otro eso es extremo. que, a veces eso es como un lenguaje ya como de sensacionalismo para tener a la gente ahí. Es como que yo me pusiera un domingo a decir, es que aquí hay demonios, pero aquí los tenemos controlados. Bueno, entonces ya eso es para atraer a la gente, ¿para qué? ¿Me entiendes? Pero, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. Yo alguna vez les conté ahí que a la iglesia llegaba un señor ahí que se postraba y eso, pero así en la oración y temblaba y uno decía, wow, ese está tomado por el Espíritu Santo, de día uno, ¿cierto?
pero después uno se da cuenta que le pegaba a la esposa. Entonces, tiene que estar endemoniado, pues, o sea, y no estaba botando babasa, ni mucho menos. Entonces, ¿me entendés? Entonces, eso es jugar con las cosas de Dios y eso tiene que estar uno muy endemoniado, digo yo. Pastor, esto es feo lo que le voy a decir, pero yo al principio iba a una iglesia pentecostal en Guatemala y hasta mi propia cuñada yo miraba de cómo empezaba a hablar en lenguas, cosas así, ¿verdad? Y hasta se tiraba así para atrás. Entonces yo me salía, ¿verdad? Entonces me dijo una vez la esposa del pastor de que yo tenía mal espíritu porque yo tenía que quedarme ahí, ¿verdad? Como enfrentando, ¿verdad? Porque yo si tenía el espíritu de Dios, iba a enfrentar eso, iba a reprender. Y yo le dije, no, le dije, a mí me da miedo todo eso, le dije, yo me espero aquí afuera, le dije yo, ¿verdad? Entonces siempre me decía sí, hasta que una vez me dijo el pastor, ¿sabe qué? Me dijo, porque es increíble, pero yo todo lo que he creído y he estado en una iglesia pentecostal, yo más que todo he estado en una iglesia bautista todo el tiempo, pero más sin embargo, es increíble, pero cuando yo vine a escuchar por primera vez a Pastor Tibor y luego a ustedes, yo digo, pero si esto es lo que yo creo, si eso es lo que dice la Biblia, pues. Entonces, porque me tachaban de que tenía el mal espíritu porque no aguantaba eso. Luego el pastor me dijo, ¿sabe qué, hermana? Hágase su propia Biblia. Así literal me lo dijo. Sí, 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 indudablemente eso. Y es que es el tema, Elsa, de que tratar con gente que ya está adoctrinada es bien complicado. A veces es mejor agarrar a un pecador desde cero que quiera cambiar, que quiera instruirse, que agarrar gente doctrinada. Es bien, bien complicado. Y se usan esos temas. Hay muchas iglesias que utilizan todos esos temas de brujos, de demoniados y todo eso, porque eso, primero, atrae a la gente por las. Yo les he comentado a ustedes, ¿no? Los videos, y yo lo he comprobado. A veces uno hace prédicas muy bíblicas, muy sanas y todo eso, y bueno, ya uno sabe más o menos cuántas visualizaciones puede tener, uno tiene su promedio. Pero el día que uno saca una prédica así como la venganza de Satanás o pisándole la cola al diablo, uy, eso, pero son miles de vistas, ¿no? Porque a la gente le gustan esos temas, eso es el asunto, ¿no? Primero por la curiosidad. Y segundo, esos temas por el miedo, ¿ah? Por el miedo y que yo me acuerdo que en la iglesia donde estamos en paz, cuando el pastor Tío, ¿te acuerdas que él decía, vea, a mí me gustaría que usted se encuentre un demonio en la calle? Y entonces la gente, ¿cómo así? Dice, bueno, a ver si por lo menos así cree, pues, ¿entiende? Pero eso no lo dice en cualquier iglesia. Dice, uy, Dios guarde, ¿cómo va a estar usted aquí? Pero hay iglesias donde se le rinde más culto a Satanás porque se menciona en todo el culto, no hacen sino mencionar a Satanás. Y dice, pero qué raro, ¿estoy en una iglesia cristiana o qué? O satánico es esto aquí, porque eso no es de Dios realmente, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar aquí con esta serie de preguntas. ¿En qué don iban? Ya me olvidó. Estamos en el don de discernimiento de espíritus, ¿no? Por ejemplo, estas preguntas, dice, ¿has sentido una responsabilidad especial para proteger la verdad de la palabra de Dios exponiendo lo que está mal? ¿Me entiendes? Esa capacidad que uno tiene de que uno dice, bueno, esto no es de Dios, o están atacando las cosas de Dios y que uno, como quien dice, se ponga su coraza y todo ese asunto de hacer defensa del evangelio, ¿no? A menudo hacer una rápida evaluación de alguien o de algo que se dijo que los demás no veían, pero sin embargo demostraron que algo que demostraron, o sea, que la gente se está necia en demostrar que esa era la verdad y que uno tiene la capacidad de saber que eso no es y eso no es lo que la palabra dice, ¿no? Tienes una sólida comprensión de la escritura y la sensibilidad a la dirección de Dios por el Espíritu Santo. Eres consciente de pecado moral y las herejías doctrinales. Puedes leer un libro o escuchar a un maestro y casi de inmediato descubrir que es una falsa enseñanza. Cositas. Tienes conciencia de la presencia demoníaca y cómo ayudar a la gente a ser libre de demonio. Entonces, esas son para algunas preguntas, ¿no? O sea, casi la gente lo asocia con el último, nada más de que uno tiene el don de discernimiento de espíritu cuando la gente echa fuera demonios y todo ese asunto. No, o sea, que uno pueda tener esa sensibilidad para percibir que algún ambiente no es de Dios como tal, ¿no? Eh, bueno, veamos este último nada más y nos vamos, porque ya después la próxima vez vemos los dones ministeriales, que apenas nos vimos un solo grupo nada más. Este último que mencionaba eran estos dos de la diversidad de lenguas y la interpretación de lenguas, que son muy conocidos, como les decía, y por eso están de último, porque la gente le da prioridad, pero sí existe el don de lenguas, o sea, a veces nos acusan de que nosotros no creemos en el don de lenguas, sí existe, y es bíblico.
pero existe más la imitación, eso es una realidad. O sea, hay escuelas aquí al frente de mi casa, a veces escuchamos un bullicio y nos asomamos y era que estaban enseñándole a la gente a hablar en lengua, ¿no? Y todo ese asunto, ¿no? Entonces, pero sí existe el don de hablar en lenguas, o sea, es bíblico, como también existe el don de la interpretación, ¿no? De hecho, Pablo lo dice, está bien, si van a hablar en lenguas, o sea, él estaba avalando el asunto, si van a hablar en lenguas, que hablen 2 o 3 por turnos, pero eso sí, si hay intérprete. Si no hay intérprete, que se calle todo el mundo, ¿no? Entonces, sí existe el rol. Ahora, no hay preguntas aquí. ¿Por qué creen ustedes que no hay preguntas ahí en la parte de diversidad de lengua? Ay, pastor, yo no sé por qué yo sí dudo de que exista eso, porque yo he visto tanta cosa de eso. Porque es que imagínate que si yo pusiera preguntas ahí, yo diría, conteste sí o no. ¿Se le traba la lengua al hablar? No, pues todo, David levanta las 2 manos. ¿Entiende? Entonces, cosas de esas, nada que ver, ¿no? Entonces, ¿entiende usted cuando alguien, por ejemplo, cuando alguien está, usted oye una prédica en lengua, ¿entiende usted lo que está diciendo esa persona? No, 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 entonces no tengo el don de interpretación, realmente no lo tenemos. ¿Me entiende? Entonces, a veces el que habla en lengua es el mismo que interpreta, ¿no? Pues así, muy fácil. Entonces, pero bueno, esos son los dones que habla la palabra ahí en ese primer pasaje que vimos, diversidad de lenguas, son lenguas dadas a los cristianos por el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo no habló en lenguas, Pablo no habló en lenguas, de hecho Pablo decía, yo prefiero hablar 10 palabritas en español que todo el mundo me entienda y no estar hablando un chorrero ahí que nadie entiende, ¿entiende? Entonces, no persigan eso, sigamos el ejemplo de Pablo en Corintios. ¿Para qué persiguen eso? Mejor profetice, mejor hablen la palabra, ¿no? Y la interpretación es esa habilidad sobrenatural, eso sí, de expresar lo que alguien habló en lengua, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Se les llama dones de manifestación. Bueno, aquí dice, puesto que Pablo utilizó la palabra griega fanerosis, la cual significa una exhibición, expresión o manifestación, por eso se les llama así. En otras palabras, Pablo define estos dones como manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo que obran a través de los cristianos, ¿no? Básicamente por eso se le habla de dones de manifestación. Entonces, si ven, vimos 9 dones de manifestación y los 9 los tratamos de ir viendo, comentando experiencias para ver, alguno de esos puede ser que usted tenga, puede ser que yo tenga, lo que tenemos es que desarrollarlo. Ya vimos que el don de la profecía, todo lo tenemos, hay que desarrollarlo como tal. La próxima vez vemos los dones ministeriales y es que nos faltan también otro grupo de dones que están más adelante, pero bueno, se nos fue el tiempo, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir pantalla, en un momentico aquí, y vamos a orar, ¿no? Porque ya son las 9:25, entonces se nos fue el tiempo. ¿Quién quiere orar ahí? Alguien que tenga el don de orar. Nadie, qué barbaridad. Ore usted, Elsa, que la veo muy sonriente. Pero no te estamos escuchando. Bueno, sí. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo que nos diste de aprendizaje, Señor, de conocerte más, Señor, a través de tu palabra, Señor, expuesta por el pastor, Padre Santo, y todos los participantes en este grupo, Señor. Gracias, amado Padre, por la sabiduría que nos das para lograr entender lo que tú nos quieres decir. Tal vez no lo entendemos a la perfección, al menos yo, pero trato, Señor, bendito Padre, por tu amor, Señor, por tu misericordia que tienes para con nosotros, Señor, de darnos, Señor, bendito Padre amado, tu palabra, Señor, para que nosotros podamos alcanzar, Señor, la benevolencia, Señor, bendito Dios, que nos das cada día, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Pongo todo este grupo en tus manos, Señor, bendícelos a cada uno, Señor, y a sus familias, Padre Santo, al pastor, Señor, a la pastora, Señor, que no sé si ya regresó, que su mamita estaba enferma, espero que todo esté conforme, Señor, tú, Padre Santo, lo decides, porque todo está en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, pongo este estudio en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén.